Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir con Irene Weiss, que está con nosotros y nos va a explicar un montón de cosas que hasta el día de hoy lamentablemente no podemos tener esa mirada específica, esa mirada del que sabe del tema en su totalidad. Y bueno, Irene va a tratar de en un lenguaje lo más claro posible, ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando a nivel climático y específicamente un par de temas que vamos a ir desarrollando. Bienvenida Irene, ¿cómo estás? Gracias, Pato, un placer. Muy contentos de recibirte y de tener esta oportunidad. Lo que te voy a pedir es que nos cuentes un poquito cuál es tu formación para que los que nos están viendo y los que participamos podamos conocer más acerca de tu trayectoria y de todo lo que vos sabés. Bueno, espero serles útil, que es lo más importante. Yo soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires. Cuando yo estudié en los años 70 no había ecología más que una materia introductoria. Yo siempre quise ser ecóloga, siempre es algo que me llamó la atención. Cuando nadie hablaba de estos temas, yo leía bastante, porque ya el término ecología está acuñado por Haeckel hace mucho tiempo atrás, entonces cayó en mis manos un libro por casualidad que me trajo mi papá, que era médico una vez, y bueno, a partir de ahí me empecé a apasionar y yo dije, yo quiero hacer esto de grande cuando estaba en el secundario. Y bueno, además tuve una profesora de botánica. En aquella época las materias botánica, zoología y anatomía estaban separadas, ¿viste? Ahora es biología 1, 2 y 3 en el colegio secundario. Entonces, una gran profesora que nos motivó mucho, varios de los alumnos de ella seguimos biología. Y bueno, después entonces me fui con una beca a estudiar ecología a la Oregon State University a Estados Unidos, con la cual, bueno, sigo ligada hasta el día de hoy por colegas, por distintas razones, por cursos cortos. Y tengo, digamos, mi corazoncito en mucho de lo que yo aprendí, porque me abrió un mundo inimaginable, porque acá nadie, ya te digo, en esos años nadie hablaba de los temas ambientales. Y después, la OEA, que fue el organismo que me becó, cuando yo volví, me contrató para hacer un trabajo en Centroamérica de descontaminación de lagos, y cuando mirá de lo que te estoy hablando parece que fuera antediluviana, ¿no? Cuando los chicos jóvenes que me van a escuchar van a decir, esta mujer es de la era de la prehistoria, porque resulta que cuando no había, por supuesto, smartphones, no había internet masiva, y cuando surge la computadora Pentium, que tiene una capacidad, digamos, de hardware como para soportar los sistemas de información geográfica, que ahora todo es, viste, georreferenciado, no se podía trabajar en evaluación de impacto ambiental si vos no aprendías a cargar los datos en alguno de esos sistemas georreferenciados. Entonces, la OEA me volvió a becar, me ofreció directamente la OEA, yo ni sabía que existía eso, no, ahora se hace todo en forma virtual, pero en aquella época se hacía solo presencial, para estar un año más académico en México y hacer un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales, que es un título muy importante porque te permite trabajar en cualquier país del mundo sin tener que revalidar ninguna materia. O sea, es que en general muchas carreras, cuando vos haces trabajo fuera de tu país, tenés que revalidar, y eso está, digamos, de alguna manera tienen un convenio con Naciones Unidas, por lo menos en todos los países que están dentro de Naciones Unidas yo puedo trabajar haciendo evaluaciones de impacto ambiental. Así que me pasé muchos años de mi vida analizando informes de impacto, y por eso me preocupa mucho a veces, que te diría que en general la gran mayoría de los problemas ambientales, te diría que un 95% son producto del desconocimiento, de la negligencia, no de la mala voluntad de pensar, sí, yo voy a emprender este proyecto productivo porque voy a producir un impacto y no me importa. En realidad creen que están haciendo un bien, y a la larga o a la corta, en general son problemas a mediano y largo plazo, los de impacto ambiental, bueno, surgen justamente porque no se tuvieron en cuenta, que es lo que yo estoy tratando de alertar con el tema de este proyecto que, bueno, ahora está, que va, que viene, que se pide el amparo, que hay un juez en una instancia superior que dice que el amparo no va, y bueno, ahora tiene que decidir la Cámara. Estamos hablando concretamente de lo que vos querías, que es la exploración sísmica offshore ultraprofunda en el mar argentino,
que era uno de los temas de los que íbamos a hablar. Y en realidad a mí me interesa mucho la comunicación de la ciencia, me formé para eso, hice 2 años en lo que se llama hoy Instituto Leloir, porque antes se llamaba el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, acá en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, en el Parque Centenario, en la otra cuadra del Museo de Ciencias Naturales. Es un curso que ahora es una especialización, digamos, como de posgrado, ¿no? Pero cuando yo lo hice, era un curso, fue una de las primeras promociones para hacer justamente comunicación de la ciencia, para aprender los que veníamos de carreras científicas cómo hablar en un lenguaje llano para que nos entiendan todos, porque a nosotros en la facultad nos enseñan a escribir papers, ¿viste? Con nuestra jerga, como tienen todas las carreras universitarias, ¿no? Cada uno tiene su lenguaje. Y bueno, eso me abrió también muchas posibilidades para escribir después libros para maestros, para chicos. Además de los papers científicos, cuando fui investigadora, escribí libros de divulgación, 16 libros de divulgación concretamente, ahora estoy haciendo una novela, la primera vez que estoy incursionando en temas ambientales, poniéndole un poco digamos, de ficción, pero como telón de fondo el escenario de los 3 años terribles de la bajante del río Paraná, de esta bajante histórica. Después, si querés, podemos hablar de eso, porque yo hice mi tesis justamente en el río Paraná también. Así que, digamos, de alguna manera, sin querer, pero queriendo, como diría el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, fui orientándome a dedicarme a enseñar temas ambientales a gente que no proviene de carreras ambientales. Porque pensá que nosotros, nuestra generación y la de mis padres, por ejemplo, son 2 generaciones de transición, que independientemente de la profesión o el oficio que tengan, no tuvimos esto en la escuela. Entonces, los chicos que van a reemplazar el día de mañana a los funcionarios, a los empresarios o a lo que fuere, de lo que se dediquen, ya van a tener una formación de educación ambiental integral, como dice la ley, transdisciplinaria, transgeneracional, transjurisdiccional, o sea, bien completa. Pero hoy en día eso no está ocurriendo, entonces tenemos que cubrir estas 2 generaciones intermedias, que sería la de los papás de estos chicos y de los abuelos, que no saben nada de estos temas, salvo que alguien haya venido de una carrera como la mía. Pero si no, hoy en día, por ejemplo, todas las carreras universitarias tienen algún tipo de formación ambiental, aunque sea en una materia, en una especialización, lo que fuere, pero en mi época eso no era así. Así que, bueno, quiero decir mi época como estudiante. Y con respecto a lo que vos me decías de que yo, bueno, me presentara, yo hice muchos años, fui investigadora, fui becaria, después fui investigadora del CONICET, y en determinado momento, cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos a los científicos, no sé si a vos te acordarás, porque vos sos más joven que yo, pero bueno, a mí me costaba prácticamente más caro la niñera de mis hijos que lo que me pagaban a mí en el CONICET. Hoy en día los becarios y los investigadores ganan mucho mejor. Entonces pateé el tablero y bueno, me dediqué a mis hijos, me quedé con una dedicación solamente part-time en la universidad, porque siempre me gustó dar clase. Pero bueno, y en ese momento, bueno, por supuesto el sueldo fuerte, era el sueldo que mantuvo a la familia era el de mi marido, que era contador, pero después pasaron los años, tuve la mala suerte, mi marido se enfermó de cáncer, falleció, y ahí tuve que salir a parar la olla. Y empecé a buscar trabajo, y de algún modo el universo, digamos, no sé, me favoreció en el sentido de que empezaron a aparecer las carreras ambientales que antes no existían, la licenciatura en Ciencias Ambientales, la Ingeniería Ambiental, que es una carrera nueva, que todavía en la Universidad de Buenos Aires no está, pero sí en universidades nacionales del conurbano. Se crea la Agencia de Protección Ambiental, entonces me llaman para trabajar en gestión ambiental, que para mí fue muy interesante toda la incursión en la gestión, después de toda la experiencia de investigación, ¿no? que yo creo que toda persona que trabaja en gestión tendría que haber tenido previamente experiencia de investigación, porque fue muy enriquecedor y ayudó mucho a los que fueron mis directores, digamos, lo que yo podía, sin querer, ¿no? O sea, de la visión que yo tenía como habiendo sido investigadora previamente. Y bueno, después me jubilé, voy a cumplir 65 años, ahora dentro de poco, entonces a los 60, con 40 años de aporte, dije, bueno, basta, porque me quiero quedar realmente, me quiero ocupar de lo que me gusta, que es dar clase, y bueno, me quedé con mis cátedras, empecé a tomar cátedras de grado y de posgrado, que cuando era investigadora, más que una dedicación simple no se puede, porque el investigador tiene dedicación completa.
Y ahora, bueno, como te decía, como me dediqué a personas que no vienen de carreras ambientales, estoy en una especialización de recursos naturales en la Facultad de Derecho de la UBA. Estoy también dando una materia, por supuesto no todo esto es simultáneo, si no, no lo podría hacer, pero estoy viste que en posgrado las materias son bimestrales, a diferencia de los cuatrimestres de las materias de grado. Entonces, doy también algunas clases en arquitectura, en un posgrado, en una especialización en la Facultad de Agronomía, que se llama Evolución y Evaluación del Paisaje del Río Paraná, junto con un ingeniero agrónomo que hizo una maestría justamente en esos temas también. Después estoy en grado, estoy dictando en la licenciatura de Ciencias Ambientales en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Geografía, que se creó un área ambiental, una materia que se llama Hidrología Continental, y también en la Universidad de 3 de Febrero, Ecología, y también una materia muy interesante que a mí me fascina darla, que se llama Tecnología, Ambiente y Sociedad. Cómo los problemas ambientales, a veces resultado de la tecnología, que tiene mucho que ver con esto de impacto ambiental, cómo en principio se piensa hacerle un bien social a la gente y termina provocándole un daño por falta de conocimiento previo, ¿no? Así que es muy interesante esa materia, es una materia que está toda estructurada sobre la base de material audiovisual, los alumnos la aman, dicen que es la mejor materia de toda la carrera de Ingeniería Ambiental, y a mí me da un poco de pudor, porque a veces los profesores me preguntan, ¿cómo puede ser que todos me prefieran? Digo, no sé, vengan a mi clase y fíjense, qué sé yo. O sea, yo no soy quien para decir eso, no sé, se ve que transmito mi pasión y lo que siempre me gustó, no siento que de estar trabajando, transmitiendo lo que sé y lo que me gusta hacer. Viste que se nota mucho. Eso marca la diferencia. Claro, y se nota en las redes, vos que me seguís en las redes, viste, se nota mucho también, todo el mundo me lo dice, pero yo sinceramente te lo digo con toda humildad, con honestidad, no me doy cuenta, lo hago porque me gusta y porque me parece que estos son temas que hay que transmitirlos, porque yo pienso en mis hijos, en mis nietos, viste, quiero dejarles un mundo mejor, yo no voy a ver los cambios, que espero que no estemos ya pisando el tipping point, o sea, el punto de no retorno, ¿no?, hacia una situación calamitosa, porque según el panel intergubernamental de cambio climático estamos muy mal. Pero Eso te iba a decir. quiero tener cierto optimismo, porque si no, ¿qué nos queda? No hago nada y Tal espero cual. entonces el colapso. Y Bueno. sí, hace un par de días estuve leyendo justamente estos informes y estaban diciendo que, bueno, lo que se preveía para dentro de 20, 30 años, viene 10 años adelantado, o sea que no hay muy buenas noticias en el futuro. Pero bueno, es lo que vos decías, la esperanza es lo último que se pierde y esto que hacemos nosotras tiene que ver con sembrar esas pequeñas semillitas que sumadas a lo que puedan hacer en otros lados y en otros momentos, y tarde o temprano da sus frutos. ¿Sí? Quizás no en la magnitud que se necesita, pero por lo menos estamos dando algo, ¿sí? Como para poder hacer un cambio. Irene, justamente haciendo hincapié en una de tus especialidades, que es la de chequear los informes de impacto ambiental. Porque mucho se habla de los informes, del informe justamente de todo esto que tiene que ver con la exploración sísmica en la costa bonaerense. ¿Qué es un informe de impacto ambiental? Bueno, una cosa es un informe y otra cosa es una... a ver, vos dentro de un informe es algo escrito que te da digamos, una situación, ¿no? Puede ser una foto de un momento o puede ser una película que te va contando en distintas áreas de muestreo, en distintos lugares, en el espacio y en el tiempo, cómo va evolucionando un cambio que el ser humano produce. Miren, pido disculpas por mis pelos, pero bueno, es el ventilador que tengo prendido. Entonces, vos tenés ahí, esa foto sería un estudio de impacto ambiental, es algo que son muestras que se toman en un momento, en un lugar. Que justamente las siglas son las mismas y mucha gente se confunde. EIA, ¿no? Estudio de impacto ambiental, o evaluación de impacto ambiental, que es la película. Una evaluación es, vos tenés que hacer un diagrama de muestreo, por ejemplo en una cuenca, que es en general en lo que yo me especializo, decís, bueno, a ver, en esta cuenca va a haber tal modificación, por ejemplo se va a hacer un embalse producto de una presa, ¿no? Una presa hidroeléctrica, una pared
porque la represa es el lago, ¿viste? A veces la gente se confunde y dice la represa, por ejemplo, como el Chocón. No, el Chocón es una presa. El lago artificial, que es la represa, o el embalse, se llama Ezequiel Ramos Mejía. O sea, son cosas distintas. Entonces, quiero construir una presa en Entre Ríos, voy a transformar algo que va de mayor altura a menor altura respecto del nivel del mar, que es un río unidireccional, en algo que tenga aguas en distintos movimientos, en distintas direcciones. Entonces tengo que ver cómo la fauna y cómo la flora va a reaccionar, porque por ejemplo hubo casos tremendos en la historia, por ejemplo, bueno, en los años 50, que fue la gran era de los grandes embalses, tanto sobre el río Nilo como acá en el Paraná Superior, por ejemplo en Brasil pensando que era energía limpia, así queriendo hacer las cosas bien, pero le salió bastante mal, sin querer, transformaron todo un río encajonado, donde tenía muchos saltos y cascadas, en una sucesión de embalses para obtener energía hidroeléctrica, y resulta que en zonas tropicales y subtropicales hay que tener cuidado, porque por ejemplo hay un parásito, que es un gusanito, un trematode, para los que saben algo de biología, pero es un gusanito primitivo que cambia en distintas etapas de su ciclo de vida, de lugar, digamos, tiene hospedadores intermediarios, un caracol donde cambia, etcétera. Bueno, se siente mucho mejor en aguas tranquilas que en aguas rápidas, donde no prospera. Entonces apareció esta enfermedad que la llamaron la enfermedad de las represas, que produjo muchas muertes sin saber en un principio a qué se debían, ¿no? Por ejemplo, o pirañas. Las pirañas nunca las vas a encontrar en un río súper torrentoso con cascadas, pero sí las vas a encontrar en aguas más tranquilas, y atacan en cardumen, y todos sabemos lo que son las pirañas. Bueno, entonces ahora sobre todo hay que prestar mucha atención, porque como las zonas digamos, templadas se están subtropicalizando por el calentamiento global, y lo subtropical se está tropicalizando, acá empezaron a aparecer accidentes en las playas sobre el río Uruguay o el río Paraná, por ejemplo, con las mal llamadas palometas, que en realidad son pirañas, es un eufemismo. La palometa es una piraña pequeña, porque lo que pasa es que en Brasil la especie de piraña es el mismo género, de la misma familia, pero la piraña de Brasil tiene el tamaño de mi puño, más o menos, o más grande, y las de acá son más chiquitas, ¿no? Son más o menos así, tamaño de, no sé, de una moneda, o un poquitito más grandes, pero al actuar en cardumen y al tener dientes tan filosos, acá hubo accidentes de gente que se estaba bañando y les mordieron el dedo chiquito del pie, o les sacaron la última falange del dedo meñique de la mano. Entonces tuvieron que poner en algunas playas redes de acero, como se pone, no sé, en el Caribe para los tiburones, ¿no? Con otra malla más chica. Entonces, o sea, hay que tener en cuenta esas cosas, que con las aguas quietas pueden prosperar otro tipo de animales que no prosperan en aguas rápidas, ¿no? Y a veces, el ejemplo de los embalses es el ejemplo, digamos, más categórico o las presas hidroeléctricas, es decir, bueno, es genial, es energía limpia, es energía del agua, energía de movimiento, energía cinética que se transforma en energía eléctrica, pero ojo, porque en los grandes embalses está ese problema, ¿no? Así que, bueno, y además, ni hablar de que los países que están aguas abajo en la cuenca sufren las consecuencias cuando cierran las compuertas, que es lo que nos está pasando ahora por la falta de lluvias, por el efecto de la Niña en el Paraná, que por tercer año consecutivo estamos con una bajante extraordinaria terrible, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Si querés invertimos un poco los temas, porque vos querías que yo hablara también de este tema, pero ya que estoy, para no estar saltando y no marear tanto a la gente, ¿no? Yo hice mi tesis en el río Paraná en los peces migradores de importancia comercial y cultural, que son mayormente endémicos de América del Sur, que son el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pacú. Bueno, estos peces tienen una migración para alimentarse hacia las aguas más cristalinas, hacia, por ejemplo, la zona de Misiones, suponete, o si pueden ir más aguas arriba. Ahora un poco difícil, a pesar de que hay dispositivos de paso de peces, pero está Yacyretá en el medio, ¿no? Pero bueno, tienen ascensores, escaleras para peces, o sea, parece ridículo esto que te estoy diciendo, pero eso se prevé, porque bueno, fue copiado de los modelos americanos, se llaman fishways en inglés, que quiere decir caminos para peces, ¿no? Son dispositivos que hacen que los peces, cuando quieren migrar, se puedan pasar del otro lado. Entonces van a alimentarse, van primero a reproducirse a aguas más tranquilas, con fondo pedregoso, más cristalinas, más rápidas, con más oxígeno, y ahí, bueno, se tienen fecundación externa, la hembra deposita los óvulos, el macho el esperma, se forma el huevo, nace una larva, de la larva nace un pez chiquitito que se llama levino, y después con la creciente del Paraná entran a las lagunas isleñas del Valle de Inundación,
y cuando se retiran las aguas con la bajante, esto es en tiempos normales, ¿no? Quedan ahí 1 o 2 años, dependiendo de la especie, y están al resguardo de los grandes predadores del río que tendrían el riesgo de ser comidos. Entonces, a lo largo de la evolución, todo el río, digamos, fue tomado por estas especies, adaptándose a esa situación de 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, cosa que no está ocurriendo ahora. Estamos en bajante permanente. Y por el otro lado, una vez que vuelven al río ya con un tamaño importante, ya adultos, van a las aguas del río, aguas abajo, digamos, al delta o al estuario del Plata, donde se alimentan y vuelve a generarse un nuevo ciclo cuando necesitan reproducirse y así sucesivamente. Bueno, ahora los peces están muy confundidos, por decirlo de alguna manera, no es que piensen los peces, pero no saben qué es lo que está pasando. Con la bajante es muy fácil capturarlos, los adultos, incluso los no tan adultos, que no pueden entrar a las lagunas isleñas porque están secas, porque los humedales están secos y fueron incendiados intencionalmente, justamente para obtener, digamos, una limpieza del campo para otros fines, agrícolas o ganaderos o inmobiliarios. Entonces la gente que hace estas quemas prende fuego y se va. Y bueno, cuando cambia el viento hace desastres. Ocurrió en Rosario, digamos, las quemas fueron en Entre Ríos, hay un problema ahí interjurisdiccional muy grande, porque las quemas son en Entre Ríos y todo el humo vino hacia Rosario en plena pandemia, y cuando la gente tenía que airear las casas, estaban todos poniendo burletes porque no se podía respirar y no abrían las ventanas. Entonces vos fíjate la paradoja. Bueno, entonces justamente en el 2020, cuando empezaron todas estas quemas terribles, a mí me contacta un productor escenotécnico muy importante que hay en Rosario, que es el mejor de la Argentina, en mi modo de ver, lo poco que conozco, pero realmente es fabuloso, que es César Limonta, y es sin duda uno de los mejores de América Latina. Y él se le ocurrió, es un tipo muy creativo, es el que hace ¿viste el mapping, el monumento de la bandera en los actos patrios, ¿no? Con la bandera y con distintas imágenes, el 20 de junio, el 9 de julio, el 25 de mayo, y también cuando fue la Copa América, la proyección de Messi, todo eso lo hizo él. Y me dijo, mira, yo quiero hacer algo proyectando hacia Entre Ríos, como con luces, como persiguiendo a los pirómanos que prenden fuego, y entonces me contó un poco la idea, y yo enseguida me enganché. O sea, hicimos todos un trabajo voluntario. Rubén Goldín de la Trova Rosarina hizo una canción original hermosa que se llama Hombre sin Alma. César se movió un montón, consiguió sponsor para mover los camiones con las luces, consiguió que un gran productor de eventos, no productor de eventos, sino que hace la iluminación de los eventos, que es de Eligio Técnica, que justamente había comprado unos reflectores para el último show ¿cómo se llama? De Waters, cuando vino acá, de Roger Waters, y le habían quedado parados, porque todo quedó varado en la pandemia, todos los espectáculos se anularon, después no pudo hacer ninguna otra cosa más. Entonces le dijo, mira, César, usalos, porque yo los tengo parados, son reflectores carísimos. Entonces hizo 300 metros de reflectores, pero ¿qué pasa? Él tenía que hacer una evaluación de impacto, porque me dice, no sea cosa, que yo quiero hacer un bien haciendo un producto audiovisual de comunicación mostrando estas quemas, porque también consiguió imágenes originales de una empresa de drones, de Rosario, una empresa muy importante de drones, que es la que filma los partidos de fútbol desde el aire, ¿no? Entonces me dijo, no sea cosa que haga más daño por poner luz de noche. Entonces yo le dije, mira, vos vas a estar alterando el fotoperiodo de animales y plantas, hay que buscar la manera que esto no pase. Y hay unas fórmulas que te permiten, digamos, poniendo la intensidad de las luces, digamos, o sea, los tipos de reflectores que vas a usar, la cantidad que usás, la longitud de onda, la frecuencia, una serie de factores, digamos, el tiempo, etcétera, te permite decidir, digamos, cómo hacerlo de la mejor manera sin que afecte justamente el fotoperiodo de los animales y las plantas, que no tienen reloj. Entonces ellos ven la oscuridad y si vos le pones unos reflectores se creen que están de día, ¿no? Aparte había que hacer todo un tema, hablar con la prefectura para que corte el tráfico de los barcos, porque la hidrovía es una vía comercial donde pasan barcos ¿viste? Como si fueran camiones con acoplado, pero en barcos, que son enormes. Bueno, entonces eso se ocupó todo César. Yo desde un escritorio la verdad que le hice el asesoramiento técnico, y bueno, y al final fue increíble, quedó un producto genial de 3 minutos, 23 segundos.
yo digo, solamente una persona como César pudo hacer eso, convocar a toda la gente, que éramos, qué sé yo, un equipo como de 30 personas entre profesionales y técnicos, que después ahora te voy a contar por qué el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, nos felicitó. Después hicimos un Zoom, donde estuvimos todos, la mayoría rosarinos, algunos de acá, por ejemplo, bueno, Rubén Goldín, que es de la Trova Rosarina, ya no vive en Rosario, vive en Escobar, también estuvo por el Zoom, más todos los rosarinos que participaron, yo desde Buenos Aires, bueno. Porque resulta que fue una cosa, no sé, se alinearon los planetas, como le digo yo a César. Esto se presenta en noviembre del 2020. Salimos todos juntos, se hizo en el mes de agosto, septiembre, ponele, después se editó. La edición la hizo otro integrante de la Trova Rosarina, que es Fabián Gallardo, en su estudio. Y salimos todos juntos en nuestras redes a postearlo el mismo día a la misma hora. O sea, estaba programado para que saliera por los IGTV de Instagram, por, qué sé yo, por YouTube, en todas las redes, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo una difusión impresionante, porque hubo influencers como Pablo Granados, que tiene más de 1,5 millones de seguidores, que lo puso en Instagram varias veces y eso se replicó un montón. Después, otro rosarino que tiene el programa de la televisión argentina más visto, que es La Peña de Morphy, que es Gerardo Rosín, lo entrevistó por Zoom a Rubén Goldín, pasó el video, también eso llegó a través de Telefe Internacional hasta Estados Unidos, por toda América Latina, hasta el sur de Estados Unidos, los canales hispanoparlantes, imagínate. Y esto fue, y justo a mí en el 2021, en realidad fin del 2020 ya me habían pedido si yo podía ser embajadora de los Premios Latinoamérica Verde, que es un cargo honorario, donde vos tenés que individualizar proyectos de ciencia y de arte que se puedan presentar, que tengan que ver con contenidos ambientales. Entonces a mí se me ocurrió, porque como había una categoría comunicación, y después me entero que se puede presentar en más de una categoría, que la otra posible era, por ejemplo, políticas públicas, porque él estaba trabajando en la Municipalidad de Rosario con todo esto. Como yo le había hecho el asesoramiento ambiental, le digo, che, César, le digo, yo tengo que individualizar proyectos, ya tengo varios proyectos de la universidad académicos que los van a presentar, que me costó un montón convencerlos, porque estos premios se organizan desde Ecuador, que tiene otro calendario académico anual, y en enero parece que no están de vacaciones. Acá en enero todos los profesores universitarios están de vacaciones. Aunque estuviera la pandemia, no querían saber nada con llenar planillas online de todo eso para presentarse un premio. Me costó un montón convencerlos. Bueno, al final lo hicieron, la mayoría no se habían ido a ningún lado, estaban en sus casas, pero descansando. Bueno, lo hicieron porque los premios vencían en febrero. Y César, cuando vio el papelerío que había que llenar online, me dijo, no, yo no voy a poder hacer esto. Aparte, esa página todo el mundo estaba, imagínate, una cantidad, había un montón de, creo que eran 19 categorías, subcategorías de distinto tipo, viste, dentro de todo lo que fuera ambiental, biodiversidad, océanos, bosque, qué sé yo, todo el mundo tratando de presentar sus proyectos. Se colgaba la página. Le digo, mira, César, yo estoy acostumbrada en la universidad, cada vez que tengo que pedir libros para la cátedra o para la biblioteca, que me preguntan qué libros usás, que se puedan pedir en la biblioteca para que los alumnos lo puedan consultar, yo estoy acostumbrada a llenar eso online. Lo mismo para cuando trabajaba en el laboratorio, cuando hacía gestión, los insumos para el laboratorio, todos se piden de esa manera. Le digo, vos no te preocupes, vos generate un usuario, dame la clave, yo le pongo vos le ponés los contenidos artísticos y yo te lo completo con lo técnico, ambiental, y bueno, reuniéndonos por Zoom todas las mañanas de enero, porque yo tenía tiempo, del 2020, esto fue en el 2021, o sea, hace un año, con César, y lo presentamos. Bueno, había todo un cronograma, se iba, la alfombra verde, como le llaman eso, se iba a ser virtual, porque obviamente nadie podía viajar a Guayaquil como años antes, como otros, digamos, capítulos anteriores del premio, digamos, años anteriores en la prepandemia. Entonces, pero ni pensábamos que por ahí, pero yo le dije, César, vas a ganar, ¿cómo estás tan segura? Le digo, pues este proyecto, este videoclip es buenísimo, le digo, en 3 minutos 23 segundos, primero, no tiene golpes bajos, apela a la sensibilidad de la gente, muestra las quemas, la canción de Rubén Goldín, yo te digo, cuando lo vi por primera vez, el producto terminado, me puse a llorar, y eso que ya había visto backstage y partes que César me había consultado, me había pasado.
inclusive el backstage, además del video original final, el backstage también lo subí a mi canal de YouTube para que se viera la consola de donde se manejan las luces, cómo se mueven porque no tiene que apuntar fijo mucho tiempo a un punto focal, se mueven ahí eso se ve en el backstage, cómo se mueven los reflectores, muy rápido, en fracciones de segundo, ¿no? Bueno, eso se hizo bien al pie de la letra, como tenían que hacerlo, estuvo perfecto, y bueno, el 1 de abril, según el cronograma de los premios, se iban a elegir entre miles los 500 mejores, y estaba elegido en las dos categorías. Yo dije, ¿viste? Bueno, me dice, bueno, pero después hay que ver la final. Bueno, 1 de mayo, finalista en la categoría comunicación, en una terna con Colombia y con Estados Unidos. Y no me acuerdo si fue en agosto, cuando se definió, quedó segundo. Nos ganó Colombia porque tenía un proyecto, parece, yo no conocía, un grupo Aterciopelados, muy famoso, parece en Colombia, me dijo César que son muy buenos músicos, y le ganamos a Estados Unidos, a otro proyecto de Estados Unidos que nada que ver. Así que bueno, realmente ya haber llegado a la final en la categoría comunicación, no sabés la cantidad de entrevistas que tuvimos de todas partes, de distintos lugares, que hemos tenido así virtuales con César, vivos de Instagram un montón, están todos subidos a mi canal de YouTube, que yo no lo tengo monetizado, así que cualquiera que está con mi nombre, así que cualquiera que se quiere suscribir y también scrollear un poco para atrás, van a ver todos esos videos, están ahí. Así que yo pienso que todos los investigadores de alguna manera, o gente que trabaja en gestión, o todo el que tiene no sé, un conocimiento profesional en un tema ambiental que puede ayudar a que esto se conozca, realmente va a hacer que se acelere la posibilidad de que estas cosas mejoren, porque la situación ambiental que estamos viviendo es tremendamente crítica, ¿no? Y bueno, las pruebas están a la vista. Mirá lo que está pasando con los incendios. Yo estoy muy enojada porque hace muchos años, cuando se pensó en el modelo productivo de implantar monocultivos forestales de pino y de eucalipto acá, yo dije, ojo, porque el pino con un rayo, por ejemplo, se prende solo, más allá de que hay quemas intencionales, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, de donde el pino es oriundo, es normal que se prenda fuego y es una adaptación para que la superpoblación de pino se controle, para que los mismos ejemplares de la misma especie no compitan por el agua y por los nutrientes del suelo. Entonces, que se planten en un lugar como acá y que se los confunda, que digan un bosque de pino, no, eso es un monocultivo forestal de una exótica de pino. ¿Entendés? No es un bosque. Un bosque tiene 5 estratos por lo menos. El estrato emergente de los árboles altos, el dosel, que es el intermedio. Después viene un estrato más bajo, que es el de los juveniles de los árboles, los arbustos, helechos arborescentes, etc. Después viene uno más bajo, que son las herbáceas, y finalmente el sotobosque. Y en cada estrato viven centenares de especies animales, más vegetales que son epífitas, que trepan, las lianas, los líquenes, qué sé yo, algas, en zonas donde hay mucha humedad, porque las algas no están solamente en el agua, donde hay mucha humedad también puede haber algas, en el intersticio de las hojas, por ejemplo, de las bromeliáceas, que son las plantas que tienen una hoja sin cabito, sin pecíolo, como se llama en botánica, ¿viste? Una bromeliácea, por ejemplo, ¿viste cómo es el penacho de la ananá? Que tiene las hojas insertas, bueno, ahí se junta agua. Y ahí hay un mini ecosistema, porque en ese lugar donde se junta agua después de una lluvia, en zonas tropicales, viene un mosquito, pone un huevito, después viene una ranita y se come el mosquito, la larva de mosquito que nace de ese huevito, después viene un mono carayá, que es monumento natural protegido, la zona de distribución, digamos, más al sur, que es justamente la zona de Corrientes que se está quemando, y es un animal protegido, que no tiene ahora su hábitat, no tiene su alimento, que son las hojas verdes, básicamente, pues es un animal herbívoro, y viene ese mono y se come esa ranita, bueno, y así. Entonces no se puede confundir, no se puede hablar de bosque de pino, no, bosque nada. Vos ahí tenés un monocultivo forestal pelado, de un árbol al lado del otro, que se prende fuego por un rayo cuando hay mucha sequía, y también porque se prendieron fuegos intencionales para que eso, por supuesto, no fue ahí donde lo prendieron en malezales para sacarse de encima los yuyos, y eso se extendió con el viento hacia los troncos de los pinos, digamos, ¿no? que son materia prima para aserraderos, para pasteras, para fábricas de resina, ¿no? Que se utilizan también para distintos proyectos. Bueno,
yo en ese momento, la mayoría de los ecólogos dijimos, cuidado con esto, porque sí, crece muy rápido el pino, genial, pero ojo, porque esto es una espada de Damocles, pero nadie nos escuchó. Justamente ahora estaba haciendo un artículo que me pidieron de un medio importante, no importa, hasta que no salga no voy a decir cuál es, pero es un medio que lee todo el mundo, y que además aparece el portal porque tiene un canal de televisión, contando esto que te estoy diciendo, va a salir el miércoles, creo. Lo tengo que entregar mañana a primera hora, por eso lo estaba terminando justo cuando vos me llamaste. Y la verdad es que yo estoy preocupada porque me da bronca, porque dije, al final tantos años estudiando esto, de carrera universitaria, de 2 posgrados, aparte de los 10 años de carrera donde uno termina de estudiar su carrera de grado y sus 2 posgrados, 35 años de experiencia profesional y que nadie te dé bolilla. ¿Entendés? Por eso yo te preguntaba hoy el tema del estudio de impacto ambiental, porque uno escucha y lee, y por ahí nosotros estamos más en relación con la gente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que el programa que tuvimos, el último programa, le estuvimos justamente hablando de qué es lo que está pasando allá, no solamente desde la movilización humana, sino desde el lado jurídico, y yo soy más hincha, como buena profesora de ciencias naturales, por ahí a mí es lo que más me moviliza es todo lo que tiene que ver con la modificación ecosistémica, que por eso te decía que teniendo en cuenta tu experiencia y todo lo que tiene que ver con tu formación, vos mejor que nadie nos podés decir específicamente qué es lo que va a pasar si eso sucede. Bueno, por empezar, a ver, yo también acabo de firmar justamente un documento. A ver, vamos a empezar por la cuestión, digamos, a ver, desde el punto de vista político, no partidario, pero a ver, esto es un proyecto que lo trae el macrismo. Independientemente de los gobiernos, yo creo que esto tiene que ser política de Estado, ¿no? El proyecto lo empieza el macrismo, lo sigue el gobierno actual, con total desconocimiento, porque no me cabe la menor duda. Yo lo escucho al ministro Culfas, por el cual tengo un gran respeto, pero realmente tiene como un cassette, va repitiendo lo que él quiere repetir, y hay muchas falencias. Entonces, todo eso lo transmite a gente que yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien en este gobierno, te digo con toda sinceridad. Acá la pifiaron, sinceramente. Entonces, en su momento, ya hace más de un mes, si no me equivoco, gente muy prestigiosa, a la cual yo realmente aprecio mucho, firmó un documento de apoyo, gente de ciencia y tecnología, de apoyo al proyecto que, bueno, de la autorización, que digámoslo, ya hasta en este punto, a esta altura, todo el mundo sabe, pero por las dudas, si alguna persona que nos escucha no es de la Argentina o está un poco desprevenida, esto es una aprobación que se hizo justamente, que no fue casual, el 30 de diciembre, cuando todos estamos pensando qué vamos a hacer de comida en la cena de Año Nuevo, el Ministerio de Ambiente aprueba, o sea, un informe. Yo en realidad vi la evaluación de impacto de Equinor, que adolece de un montón de cosas, como la mayoría de los informes de impacto ambiental, que es una evaluación, o sea, no es simplemente un estudio, es una evaluación, o sea, es la película, ¿no? Pero le faltan cosas, como todas las evaluaciones, la gran mayoría le faltan. Yo hice inclusive, mira, un tiempo cuando volví yo de Estados Unidos, a mí el Banco Interamericano de Desarrollo me llevó a Washington varias veces para que yo evaluara informes que se presentan en inglés para distintos países, para obtener créditos, por ejemplo, para hacer cloacas, para hacer plantas de tratamiento de agua, que son parte después de la deuda externa, no solo de la Argentina, de otros países también. Entonces, eso hay que ponerlo muy bien bajo la lupa, porque me da risa porque los presentan en inglés, y en el Banco Interamericano de Desarrollo no hay una persona dentro del edificio en Washington, en el pleno centro, que hable inglés, todos hablamos español ahí, porque son todos los países Banco Interamericano de Desarrollo, justamente. Bueno, pero eso es una anécdota. Pero bueno, los informes no se los tienen que presentar formalmente en inglés, porque la sede está en Estados Unidos, en la capital del país. Y yo te puedo asegurar que a veces, hablando con la gente,
no tienen mala voluntad. O sea, el que hizo, si yo por ejemplo veo una evaluación que hace un profesional que yo conozco, yo en ese momento no había por ahí la facilidad que hay hoy de los chats y todo eso, entonces yo levantaba el teléfono, le decía, bueno, comunícame con fulano de tal país, desde la sede, porque el trabajo se hacía en la sede, en Washington, comunícame, le decía a la secretaria, con fulano, y le decía, mira, che, esto, te falta esto, tenés un plazo de 2 semanas para presentarlo. Yo solamente sí, solo sí, presentás eso, te lo apruebo. Ah, tenés razón. No, o sea, no se dan cuenta, ¿entendés? O sea, los informes copian y pegan de otro porque creen que es simplemente un trámite administrativo y punto. No, hay que pensarlo con total responsabilidad. Por eso nos llaman a cualquiera para evaluar y por eso me llamaron a mí. ¿Entendés? Yo es algo que ahora jubilada no lo hago. O sea, si me piden un favor, bueno, lo haré. Además me lo mandan. Ahora es distinto, te lo mandan por mail, te dan un plazo, vos lo ves, después lo mandás. Es distinto. La comunicación hoy es más fluida, se hace de manera virtual. Tengo que hablar con alguien, lo hago a través del Zoom, o lo hago por chat de WhatsApp, qué sé yo. Pero antes de bocharlo, si yo sé que es una persona seria, ahora si yo veo que es una chantada total, no se lo apruebo, que no le den esa plata porque va a endeudar al país para hacer algo que es una porquería y que a lo mejor en el medio hay un montón de una trenza de corrupción terrible. Pasó en otros países, me pasó con informes de otros países de América Latina, no importa cuáles. Pero, o sea, yo, como te decía, volviendo al tema de este informe, de este documento que firmó esta gente, yo en un momento me enervé, porque yo aprecio mucho, por ejemplo, a Paenza, a Andrea Gamarnica, a Alberto Kornblit, pero yo no me voy a poner a discutir un teorema matemático con Paenza, o sea, zapatero a sus zapatos, no me voy a poner a discutir de virus con Andrea Gamarnik, porque son especialistas en eso. Ahora, que no me vengan a enseñar ecología a mí. Y incluso Alberto Kornblit, a quien yo aprecio un montón, que es biólogo, él es biólogo molecular. Nosotros los biólogos tenemos ultra especializaciones, más que los médicos. O sea, un tipo que se dedica a biología molecular tuvo una materia de ecología, porque se hizo todo su ciclo superior dedicado a eso. ¿Entendés? Yo hice todo mi posgrado en ecología y trabajé en ecología toda mi vida. Ojo que estoy hablando de ecología como ciencia, no es ecologismo, que es un movimiento político, porque con todo respeto, lo que hacen las asambleas es ecologismo, pero es otra cosa. O sea, no todos los ecologistas son ecólogos. Todos los ecólogos también podemos ser ecologistas, ¿entendés? Pero me refiero a la ciencia de la ecología. Bueno, entonces yo lo hablé con varios colegas que por supuesto estaban en desacuerdo con eso, y ahora se hizo otro documento que sale mañana, justamente creo que mañana lo va a publicar Telam. Bueno, esto estamos grabándolo, no sé si eso podemos decir, no estamos grabándolo porque va a salir después. Estoy hablando de la última semana de febrero, que va a salir publicado, y donde realmente yo explico por qué yo lo firmo, ese documento, porque cuando yo recibí mi título universitario de grado y también mis 2 posgrados, yo prometí a las autoridades de la universidad que me entregaron el título, en la promesa de lealtad, vos tenés que decir que vas a usar la ciencia en beneficio de lo que vos éticamente sentís que está bien, nunca afirmar o callar ante algo que está mal. ¿Entendés? Eso es algo que es una promesa que se agregó. Bueno, primero apareció en los posgrados, después apareció acá en la carrera de grado. Acá cuando yo juré la carrera de grado era más light, pero ahora cuando me toca ver a los alumnos, por ejemplo, que juran, a algunos les tengo que entregar el título yo porque me eligen a mí para entregárselo, son realmente, por ejemplo, mi hijo que es físico, mi hijo mayor, me acuerdo cuando, ahora ya tiene sus posgrados, pero cuando hizo la carrera de grado en la misma universidad que yo, en la misma Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, los físicos les hacen una promesa especial porque después de todo lo que pasó con la energía nuclear, con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, ellos no pueden usar la ciencia ni voluntaria ni involuntariamente para que ocurra una cosa así, ¿entendés? Entonces, está muy bien. Entonces yo dije, bueno, yo lo puse en las redes esta semana justamente, este documento lo firmo porque yo éticamente creo que corresponde, es un documento mucho más serio, porque el otro era muy light, donde lo firman profesionales que vienen del área de ecología, y que además tiene bibliografía, tiene literatura citada que avala y que argumenta exactamente todos los puntos, que son un montón, que nosotros resaltamos. Entonces, ahí explica esto que te voy a contar ahora, que es por qué yo estoy tan preocupada. Por empezar, la exploración sísmica no significa explotación.
O sea, una cosa es la exploración y otra cosa es una etapa posterior que va a aparecer siempre y cuando se encuentre lo que se quiere encontrar, que es petróleo, que yo tengo mis serias dudas que ahí haya petróleo, te lo aclaro, porque mi hijo mayor justamente es geofísico y hablando con geólogos de la universidad, todos me decían, ahí van a encontrar gas, pero no van a encontrar petróleo. Bueno, yo te digo lo que escuché, así que también eso me hace dudar, pero bueno, ponele que encuentren gas, ya hay plataformas en la plataforma continental argentina de gas. Es cierto que se hicieron exploraciones sísmicas, que eso es algo que decía el otro documento. Lo que no dice el otro documento es que fueron exploraciones sísmicas en aguas someras. Someras quiere decir que es poco profundo. Por ejemplo, la plataforma que está acá frente a Tierra del Fuego está a menos de 100 metros, de donde sale el gas, mucho del gas que nosotros consumimos en todo el país. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Ni mucho menos. Porque esta exploración sísmica offshore ultra profunda, se llama así, le agregan ese adjetivo, porque se va a hacer entre 1.700 y 3.800 metros, en la parte donde, viste que la plataforma llega a un punto donde baja, viene todo el talud, la parte hacia lo abisal, que sería lo profundo. Bueno, vos imaginate lo siguiente, o sea, antes, cuando se hacía, en otra época, mucho tiempo atrás, primero que no se hacía en el mar, se hacía en la tierra, cuando se quería buscar petróleo, ¿qué hacían? Ponían dinamita, sacaban a toda la gente, obviamente que por razones ambientales, sociales, por los pueblos originarios, por lo que fuera, ya no se usa más dinamita. Entonces se lleva, por ejemplo, como en Vaca Muerta, camiones que tienen una plataforma que vibra, esto es en tierra, ¿no? Lo ponen en el suelo, la plataforma vibra, esas vibraciones se transmiten al subsuelo y se devuelve una onda acústica al camión, y ahí están los geofísicos y los ingenieros y los geólogos trazando un mapa 3D, que como lo hacen en el tiempo y lo filman, queda como una película en 4D. Salvando, por supuesto, la escala, es bastante parecido a lo que se hace hoy con la ecografía de una mujer embarazada. El ecógrafo, ¿qué hace? Muestra la forma de los órganos de la madre, el bebé, todas las partes del bebé, y después te lo dan en una película en 4D, pero te lo muestra en 3D, digamos, como es una película, es en 4D. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero del subsuelo terrestre. Ahora, por razones obvias, de verdad de perogrullo, no podés llevar camiones al fondo del mar. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un barco que tiene atrás, como yo puse en algunos de mis posteos de Instagram, que dicho sea de paso, búsquenlo porque está mi Instagram, la única red social donde uso apellido y nombre, al revés, porque ya estaba usado por otra persona que se llama igual que yo, nombre y apellido, es Instagram, que soy Wise Irene. En Wise Irene hay un video de 6 minutos donde yo explico esto y después otras animaciones computadas que las tomé de la web, donde mi hijo me sugirió algunos lugares donde se muestra bien esto que voy a contar. Pasa un barco que atrás tiene como si fuera una cola de velo de novia, yo lo traduje así como una comparación para que se entienda bien, y entonces en esa cola como de velo de novia tiene cables y a determinada distancia uno de otros sensores. Entonces mientras el barco va navegando, va emitiendo como disparos de aire comprimido. Vos imaginate la fuerza de ese aire comprimido que tiene que impactar a 3.000 y pico de metros de profundidad, para que después se pueda digamos, recibir la onda acústica y dibujar el subsuelo debajo del lecho del mar. ¿Te imaginás? Entonces no es simplemente el ruido, que son como disparos discretos, como si yo hiciera acá en el escritorio así. Pac, 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 ¿no? O sea, discreto quiere decir, en física se le dice a lo que es no continuo, lo contrario de continuo, o sea, separado. Entonces la persona que está arriba del barco se pone unos cosos tapándose los oídos, y listo. Lo que pasa es que nosotros, además, no tenemos la misma sensibilidad que los animales que viven en el mar, que tienen una sensibilidad extrema mucho mayor por determinadas características de sus adaptaciones a ese medio. Y además, estas vibraciones se transmiten a miles y miles y miles de kilómetros cúbicos, porque estamos hablando de un volumen de agua en el mar. Entonces de pronto aparece la ballena franca austral, que es un monumento natural protegido, o está, qué sé yo, hay una serie de delfines, toninas, orcas, están también los pinípedos, que son los lobos marinos, por ejemplo, los pingüinos. Bueno, son animales, sobre todo los mamíferos marinos, tienen una enorme sensibilidad, y les empiezan a producir problemas neuroendocrinos, o sea, en el mejor de los casos se confunden, ahí es donde después empiezan los varamientos, que nadie sabe muy bien por qué se desorientaron y fueron hacia la costa en vez de ir hacia mar adentro, ¿no? A buscar su alimento. La zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, porque acá, a ver, ¿cuál es el problema que yo veo por ignorancia? La verdad que lo hacen con su mejor buena voluntad, pero eso
esa ignorancia hace que nos llamen a todos ambientalistas bobos. Cuando se hacen las marchas, que a mí me parece muy bien que se hagan las marchas, porque la única forma de frenar esto es que se vea la cantidad de gente que está en contra, ¿no? O sea, a lo que hacen las asambleas de la costa me parece fabuloso. Pero ¿qué Es que es pasa? la única manera de La única manera, visibilizar. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si vos no lo haces bien por falta de conocimiento, le das la posibilidad a la gente que está a favor del proyecto que diga, ah, ven estos ambientalistas bobos lo que están diciendo. ¿Y cuáles son los grandes dos defectos que yo veo? Los grandes dos defectos que yo veo, con todo respeto, lo digo para que lo corrijan, porque me parece fundamental. Primero es que le preocupan que esté a 300 kilómetros de la costa, pero si nada, se van a ver, no se van a ver las plataformas de la costa, porque ni el edificio más alto de Mar del Plata, que es el que tiene, no sé si sigue teniendo el cartel de Habana arriba, en una época lo tenía, el Elíades, ni siquiera desde ahí se ve en el horizonte la plataforma a 300 kilómetros, en el supuesto caso que la pongan, que no la van a poner porque petróleo no van a encontrar, eso te lo garantizo, pero mientras tanto el daño de la exploración la haces. Y el otro error que yo veo es que aparecen pintados de negro como empetrolados, cuando en realidad, primero, tienen que encontrar el petróleo, ¿no? Tienen que encontrar el petróleo. Si no encuentran el petróleo, no va a haber extracción de petróleo, entonces no va a haber empetrolamiento. Esos serían los errores por parte de los manifestantes, que, repito, me parece genial que lo hagan, pero háganlo bien. Porque si, no si hacen esto, les da la posibilidad a mostrar una cara que hace que nos metan a todos en una bolsa de ambientalistas bobos, y yo no voy a tolerar que ni me digan a mí ni a nadie ambientalista bobo, porque pasé mi vida trabajando para justamente mejorar los temas ambientales, que se pueden revertir algunas cosas cuando vos remediás, pero en este caso no va a haber vuelta atrás. Te digo, por ejemplo, ¿por qué no la empresa Equinor, que es la empresa noruega, junto con YPF, con las empresas de acá, que es lo que van a apoyar el proyecto, ¿por qué creen que los pescadores están en contra? Los pescadores están en contra porque, por ejemplo, en la última exploración sísmica, somera, ojo, no ultra profunda, que era de mucho menor calibre, esas bombas de estruendo, digamos, de aire comprimido, desapareció durante 16 meses el stock de merluza, que es el pez en filé más vendido en las pescaderías de la Argentina. Entonces, obviamente que están ultra preocupados. Tardó 1 año y pico en recuperarse ese stock. Porque lógico, los peces tienen una línea lateral, tienen el otolito, que es una piedrita que nosotros tenemos pegado a los huesos internos, ¿viste? En la evolución de los mamíferos, o sea, los vertebrados, yo tuve una materia que se llama anatomía comparada de vertebrados, ¿no? Que vos vas viendo cómo fue toda la evolución. O sea, los peces, que son de los vertebrados actuales, digamos, más primitivos, si se quiere, aunque algunos se ultraespecializaron, tienen una piedrita que flota en el oído interno, y viste, es como ¿viste como la tablita de Pascal que usan los albañiles para poner arriba de una pared para ver que esté derecha? Bueno, esa piedrita en el oído se mueve y hace que los peces naden derechito y no que se inclinen. Nosotros tenemos todos los huesitos que nos enseñaron en anatomía en el colegio, el yunque, el martillo, la cóclea, que quiere decir caracol en griego, que es un hueso, ahí justamente está fundido ese otolito, oto que tienen los peces, oto quiere decir oído, lito, piedra, ¿no? Nosotros tenemos ese caracol, digamos, no es pétreo, pero es de hueso, donde circula la hemolinfa por dentro, que es un líquido que traduce al cerebro la vibración que te produce un sonido cuando te están hablando, cuando yo te estoy hablando a vos, tu cerebro está pudiendo traducir lo que yo te estoy diciendo a través del nervio auditivo. Como es un impulso eléctrico, se tiene que transmitir la onda que llega por el aire, se transmite al hemolinfa, que es el líquido que está dentro de la cóclea, de ese caracol óseo, y eso lo traduce y va por el nervio auditivo al cerebro. Entonces, los peces, primero, el otolito les empieza a funcionar para el demonio. Y además tienen una línea lateral agujereadita, la gran mayoría de los peces, que justamente les produce una sensibilidad extrema que nosotros no sabemos lo que es porque no la tenemos, lo tienen los peces en el agua, ¿no? O sea, como la mayoría de los peces no tienen buena vista, tienen que buscar otra estrategia para poder encontrar la manera de orientarse. Entonces, en el caso de los bagres, por ejemplo, son los bigotes, como los bigotes de un felino, como nuestro gatito, ¿no? Y en el caso de las ballenas, por ejemplo, tienen una gran sensitividad, tienen todos sus órganos interconectados, como una especie de sinestesia, ¿no? Donde ellos las vibraciones las sienten mucho más. Entonces, nosotros no tenemos que pensar antropocéntricamente, bueno, yo me pongo eso arriba del barco, o puedo mirar a la distancia, entonces donde veo una ballena, ahora resulta que le hicieron corregir
en vez de no sé cuántos kilómetros, un poco más allá. Si ven, no, el oído, el ojo humano no llega a ver a la distancia hasta dónde impactan esas vibraciones, ¿entendés? Sería imposible, ni con el largavistas más poderoso del mundo, ni con un de estos aparatos para ver las estrellas. No podés. O sea, simplemente tenés que tratar de evitarlo esto. Entonces, sobre Sí, todo porque en zona... te cambia absolutamente todos los ecosistemas. Totalmente, además la percepción, o sea, la percepción de estos animales es diferente, están muy estudiados por los especialistas en mamíferos marinos. Es totalmente diferente a la percepción nuestra, que nosotros tenemos otras adaptaciones para otras cosas, ¿entendés? Pero justamente en eso somos bastante menores, digamos, a la comunicación que hay entre delfines, por ejemplo, es algo que todavía no se pudo dilucidar, pero excede muchísimo más a la comunicación que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, parecería como que yo, bueno, por querer proteger una especie o dos, pero no, estamos cambiando todas las cadenas alimentarias del mar, estamos devastando un ecosistema que nos mantiene, ¿entendés? Además, el mar es un moderador del clima, es un reservorio de alimentos para la humanidad, hay montones de países de áreas desérticas que por ósmosis inversa sacan agua de mar, y la transforman en agua potable, extrayéndole las sales, por ejemplo Israel, o por ejemplo todos los países de la Liga Árabe, España, que hay un montón de países que tienen, fíjate que España tiene, todo su territorio es más o menos como la provincia de Buenos Aires y tiene mucho más habitantes que toda la Argentina. Necesita mucha agua y además es un territorio semidesértico. Quien conoce la mayor parte de la ciudad de España lo puede corroborar. Tiene todos los ríos interconectados con transferencia de agua entre cuencas y además es como si fuera la meseta extraandina, ¿viste? La zona de la Patagonia, no de los Andes. Bueno, entonces ellos también utilizan este tipo de... Es un método caro, nosotros no lo usamos porque, bueno, ahora no sé, con la bajante del Paraná hay que ver si no lo vamos a tener que usar también, pero es un método muy caro, pues se necesita mucha energía para desalinizar agua de mar. Por eso es de Hoy osmosis inversa. hablabas, hoy hablabas de la ballena franca y me quedé pensando en la migración, no solamente de la ballena que viene a procrear y a tener sus crías acá en la zona del Golfo, sino, por ejemplo, las orcas o los delfines en su trayecto migratorio. Tenemos muchísimas aves, muchísimos animales marinos que tienen su ruta migratoria en toda la costa Absolutamente, argentina. O absolutamente. sea, Bueno, nada de todo eso está en el informe de evaluación de impacto de Equinor. O sea, yo lo vi y el informe, te estoy hablando la porque lo vi. afectación a la pesquera tampoco, No, o porque sea, es muy light, es un informe para la tribuna, viste como se dice vulgarmente. O sea, yo estoy acostumbrada a ver esas cosas, pero hay que puntualizar porque la verdad que ya no nos podemos dar el lujo. O sea, a ver, el informe, el documento anterior que yo te contaba que estos otros profesionales firmaron, eh, nos acusa, a los que nos quejamos por eso, nos acusan de la dicotomía entre ambiente y desarrollo. No, eso es una falsa dicotomía. Hoy digamos, no se puede pensar en un desarrollo que no sea sustentable. Es la única salida. Si vos no tenés en este momento de crisis ambiental y de crisis climática, sustentabilidad ambiental, está frita. pero esto de sustentable, ¿también se aplica a lo que es la extracción de hidrocarburos, Irene? Mira, por empezar, se tiene que extraer, se tiene que extraer. A ver, ellos piensan, en ese O sentido, exploración, porque bueno, ellos hablan de sustentable, todo lo que quieren hacer es no, porque sustentable para ¿sabés qué ellos. pasa? Eso se llama greenwashing, o sea, usar esos adjetivos, en inglés lo llaman greenwashing, que sería lavado verde, ¿no? Esos adjetivos que se usan así liviamente, el adjetivo ecológico, el adjetivo sustentable para cualquier cosa, hay que ponerlo bajo la lupa, porque no. Y aparte otra cosa, también dicen, bueno, el país necesita divisas y necesita hacer una transición, lo cual las dos cosas son ciertas, pero ¿qué pasa? Vos esa transición, si bien es cierto que la podés hacer, por ejemplo, porque, a ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de transición? Lo voy a decir para la gente que por ahí no sabe, porque, no sé, vos tendrás un público muy diverso, seguramente muchos van a decir, eso ya lo sé, pero otros por ahí no lo saben. Los gases de efecto invernadero artificial son los que emanan, digamos, por la quema de combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón mineral. El carbón es el peor, hay algunos países que todavía lo siguen usando porque lo tienen, como por ejemplo el Reino Unido, y después vendría el petróleo y después viene el gas. Se puede hacer la transición a través del gas, que es el mejor
de todos, mientras tanto, por supuesto, beneficiar con buenos subsidios, no ya subsidiar a las energías fósiles, digamos, subsidiar a las energías renovables, ¿no? Nosotros tenemos una ley de generación distribuida en la Argentina. Si vos te pones paneles solares en tu casa, por ejemplo, y tenés, no sé, baterías de litio, podés usar la energía de los días de sol que vos recojas, inclusive el sobrante lo podés inyectar a la red, y tenés un gasto negativo, o sea, al contrario, la empresa te debe plata a vos, para cuando, bueno, por ahí una semana llueve, ponele, y tenés que usar electricidad, ¿entendés? De la red. Pero es muy buena esa ley, está recién empezando. Yo, por ejemplo, tengo un alumno arquitecto, un exalumno de maestría arquitecto, que lo tuve acá de manera presencial hace muchos años atrás, y él se fue a vivir a Bariloche, y se hizo una casa con paneles solares. Y él se corta muy seguido la luz en invierno en Bariloche, porque toda la gente tiene, bueno, el que puede tener un fogón, una estufa a leña, la tiene, pero hay muchos, se hicieron muchos edificios que son con todo eléctrico, y a veces se corta la luz, y me dice, en el barrio donde yo vivo, que hay varios edificios, cerca del centro cívico, o sea, bien en el centro de Bariloche, me dijo, cuando se corta la luz, el único que tiene luz soy yo. Entonces, todo el mundo me viene a cargar los celulares a mi casa, por lo menos para tener celular, para poder comunicarse con la empresa y protestar, ¿no? Bueno. Entonces, hoy tenemos esa ley de generación distribuida. Tenemos una transición, pero no se está en este momento, se sigue subsidiando al lobby petrolero, que no quiere dejar de ganar. Bueno, eso por un lado. Y el tema de divisas es otra cuestión, que merece un capítulo aparte. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Que eso me lo explicaba mi hijo, que es geofísico. Me dice, mira, mamá, yo que trabajé, me dijo, en la industria petrolera, te puedo explicar que, primero, hay que, a ver, cuando se hace esta exploración, estamos hablando con R en el medio, no con T, exploración, aparte de todo el problema que ya conté, supongamos que ese mapa 3D dice, bueno, a ver, acá en este estrato hay petróleo. Listo, vamos a extraer petróleo de acá, vamos a poner la plataforma, a hacer máxima seguridad, porque las plataformas tienen una gran seguridad. El problema es que cuando se produce un derrame, es terrible, es catastrófico el efecto. O sea, no es que haya el riesgo terrible de que todo se va a empetrolar. Ahora, si llega a ver realmente, como pasó con la BP, la British Petroleum, en el Golfo de Florida, en Estados Unidos, viste que fue terrible, hasta el día de hoy es terrible, bueno, son muy poco probables, pero porque la mayor parte de los derrames son de buques, que ahora vienen con doble casco, o sea, eran los buques que transportaban el petróleo, no eran de las plataformas. Pero en el supuesto caso que se puede producir, que de hecho no son accidentes, se llaman incidentes porque se pueden prevenir, en el supuesto caso que eso pase, es un desastre, ¿no? Lo que produce. Bueno, pero eso aparte, suponete que encuentran y que ponen la plataforma. Tienen que encontrar el lugar exacto de donde van a empezar a perforar, que se hace una prospección local, de donde, bueno, encuentran este estrato en este lugar que es enorme, tiene sobre la superficie del fondo del mar, no sé, X kilómetros cuadrados. A ver, ¿dónde me conviene perforar con un tubo en L para extraer el petróleo de ahí? Bueno, lleva un tiempo eso. Después lleva un tiempo extraerlo a la plataforma, lleva un tiempo entubarlo y mandarlo donde hay que mandarlo. Lleva otro tiempo ponerlo en los barcos o donde sea que se exporte. Y después lleva otro tiempo facturarlo y cobrarlo. Me dijo, mínimo son 2 décadas, me decía mi hijo. Me dijo, nunca nada de esto es menos de 15, 18 años, me dijo. Son más o menos 2 décadas, haciendo las cosas normalmente con los tiempos que se conocen. Entonces, están hablando como si fueran a pagar la deuda mañana del petróleo que van a extraer en el supuesto caso que haya petróleo, ¿entendés? Entonces, yo ahora me estoy preocupando más que por la explotación, por la exploración y por los efectos de la exploración sísmica, ¿entendés? Por eso te digo que hay 2 errores. O sea, el error de la dirigencia política es pensar que van a pagar la deuda mañana con eso, y el error de las asambleas es salir disfrazados de empetrolado o mostrando una plataforma y diciendo la voy a ver acá enfrente de mi playa. No, ninguna de las 2 cosas, por ahora, son viables, porque no se sabe si va a haber petróleo, y segundo, nunca, en el supuesto caso que pongan la plataforma, nunca se va a ver de la costa, ni siquiera del edificio más alto, si es que realmente cumplen de hacerlo entre 300 y 400 kilómetros, que es lo que dicen que donde las van a colocar. Convengamos que si llegan a lo que tiene que ver con la explotación, ya hubo un daño ambiental terrible por la exploración. Por supuesto, ahí ya liquidaste varios stocks de peces por un tiempo largo, porque por algo la merluza no se reprodujo,
O O sea, sea, no me importa, digamos, no ¿entendés me lo que te importa digo? si hay un derrame, porque ya hiciste bolsa un Exacto, montón de cosas exacto. antes. Exacto, y además hay que ver, porque a lo mejor ponen la plataforma, extraen petróleo y no se produce derrama. Hay montones de plataformas en distintas partes del mundo y no todas derraman, porque realmente hoy cada vez las normas de seguridad que se exigen en las plataformas de los diferentes países, sobre todo en los países desarrollados, son tremendas. Y son tremendas y los punitorios son terribles, la ley es terrible, hay delitos ambientales, hay gente que es encarcelada, acá nadie va preso. Acá, por ejemplo, Igualmente, la gente de Corrientes que apoyó sí, estos proyectos de Pino hace 30 años, cuando nosotros ya decíamos que no había que hacerlo, ahora con los incendios están agarrando de la cabeza, primero dijeron que no necesitaban apoyo del Estado Nacional, ahora piden desesperadamente apoyo del Estado Nacional. Entonces, a esa gente, no te digo que haya que matarla, a esa gente hay que hacerle una causa penal por delito ecológico y meterlos en la cárcel. Nadie va a ir preso, ni siquiera le van a poner una multa a esos tipos que, muchos de los que fueron gobernadores en ese momento y que apoyaron este proyecto están muertos. 2 o 3 que ya no, o están jubilados. ¿Entendés? lamentablemente sabemos O sea, acá, que por eso te digo, o sea, yo pienso a ver, yo todo esto no lo voy a ver, porque soy una persona grande, pero lo estoy haciendo por el país que le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos. somos dos, Porque sí, además, sí, además totalmente. realmente, yo te digo, yo prometí, yo soy una persona que prometí eso, ¿entendés? Y yo me dedico a esto, para ser útil a mi país. Si no, ¿para qué sirve lo que yo estudié? Me quedo en el bla, bla, bla. No, el bla, bla, bla tiene que servir para la acción, pero una acción concreta con algo que corresponda, bien hecho. Repito, está muy bien que la gente salga a la calle con las marchas, porque realmente así es como se vio la cantidad de gente que estaba en contra en las distintas localidades en la costa, justamente que... Es que lamentablemente es la única forma que tiene o que tenemos para Tal cual. que se pueda visibilizar incluso en algunos casos. Pero tiene que Eh, hacerse bien, ¿entendés? sí, 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 totalmente de No acuerdo. sé si fui clara, porque yo no quiero No, que... totalmente No quiero, clara. porque el otro día, no sé, una ex alumna mía me dice, pero vos qué, pues sos antiasambleísta. No, no soy antiasambleísta. Yo pertenezco, por ejemplo, un lugar que yo quiero mucho, donde yo voy siempre, bueno, a mí no me gusta ir ahora en temporada porque hay mucho bochinche de gente, me gusta ir más bien a principios de diciembre o después cuando termina Semana Santa o durante el año, que es Villa Gesell. Yo estoy en la asamblea de Villa Gesell, que es gente que labura muy bien, estoy en el chat con ellos, estoy totalmente todo el tiempo interconectada. El otro día me llamaron de Canal 2 de Gesell, un programa especial que se hizo durante 1 hora y media, que está también en mi canal de YouTube, lo pueden ver. En mi Instagram está el bloque de 10 minutos, en el cual que fue todo el bloque que me dedicaron a mí. Pero hubo otras personas que hablaron. Al principio habló una persona que estaba a favor del proyecto, que dijo un montón de falacias, que yo después le rebatí. O sea, la producción del programa estuvo muy inteligente en poner a ese tipo primero y después lo que vinimos después le pegamos con un palo. Pero bueno, el programa completo de 1 hora y media, sin las tandas, que eran 15 minutos, o sea, editado, está en mi canal de YouTube. Y después en Instagram están los 10 minutos de mi blog. El programa se llama Nexos y el primero de la temporada se abrió con este tema, porque justamente había sido la marcha. Y yo no estoy en este momento en Gesell, estoy en Buenos Aires, entonces me sacaron por Zoom con este mismo fondo, que es el placar del escritorio, donde tengo libros, los tengo este era el cuarto de soltero de mis hijos varones, pero tiene 2 placares, entonces como ya no tiene ropa, ahora le puse libros, y de hecho se protegen con el polvo, por suerte, con las puertas del placar. Pero ¿Sabés salí por lo que a Zoom. mí me hace, ¿sabés lo que a mí me hace ruido con respecto a lo que tiene que ver a la exploración en la costa? El tema de que se sepa o no, quizás por falta de información de una persona capacitada que les pueda decir esto no es así. Me llama la atención el hecho de que vos decías hace un rato que tu hijo, que es físico, te haya contado que hay muy pocas chances de que haya petróleo. Sí, y te lo dije, Entonces, eso lo corroboré con geólogos amigos, con gente conocida, que es otra carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Lo charlé con colegas que vienen de la geología, porque mi hijo es físico y hizo la especialización en geofísica. Pero aparte están los geólogos. También lo hablé con un ingeniero
de suelos, que también todos me dijeron lo mismo, la probabilidad, o sea, es probable que haya gas, pero es muy poco probable que ahí que encuentren petróleo. Por el Claro, tipo de, entonces, ¿vale ¿sabes la por qué? pena? Bueno, es ¿Vale que, la pena hacer bueno, eso? yo me pregunto lo mismo que vos. Claro, Para ellos valdrá la claro. pena. ¿Qué sé yo? Es una empresa multinacional que está apostando justamente a hacer otras cosas en otros lados, como la mayor parte de las multinacionales que externalizan sus costos, que así se llama en economía. La externalización de costos es cuando otro después paga el costo ambiental de los pasivos ambientales que dejan, ¿entendés? En el caso que va a quedar los problemas sobre la biodiversidad marina, eso es un pasivo ambiental que no se puede remediar, o si se puede remediar va a ser a muy largo plazo que se puedan llegar a recuperar después las poblaciones. Las poblaciones son un conjunto de especies que ocupan un área determinada, ¿no? De la misma especie. Estas poblaciones de determinadas especies, protegidas, no protegidas, o que se utilizan con un valor comercial, va a ser a largo plazo, digamos, pero ellos externalizan ese costo, ¿entendés? Porque aparte a eso... Se llaman externalidades en economía. Te digo, pues Claro, yo he visto economía ecológica para la gente económica también como una materia de posgrado. a eso le tenés que sumar el tema del calentamiento global y el aumento de la temperatura. Por supuesto. Porque eso también indudablemente influye en los ecosistemas marinos. Claro, el mar es un moderador de todo eso. Vos fíjate que las ciudades, las localidades que están cerca del mar, se siente menos el calor en verano y el frío en invierno, porque el agua masiva, como en el mar, o si vos tenés una gran laguna, un lago, se calienta más lentamente y se enfría más lentamente. Entonces todo es más lento y se sabe que el agua en volumen es un moderador del clima. Entonces, por supuesto, desde ya, eso es así. Y fíjate que acá, bueno, acá con lo que está volviendo al tema de corrientes, ¿no? Con la sequía, con la bajante extraordinaria del Paraná, que los esteros de Liberá, que están protegidos, se hayan secado, que los animales, los que pudieron huir, huyeron, pero hay otros que quedaron encerrados y terminaron quemados, o por el daño en el ecosistema, como pasa con los monos carayá, que ponele que van por las copas de algunos árboles que estén todavía sin quemarse, no tienen su alimento, que son las hojas. O bueno, a veces el daño mismo del ambiente silvestre no les permite vivir. Y a veces, aunque no esté ya el fuego, queda tan caliente el suelo que los quema, ¿entendés? Cuando pisan se quema el mismo calor, aunque no esté incendiado. Y bueno, la verdad que es terrible, y yo creo que ahora hay que empezar a poner en serio todo bajo la lupa, que es lo que venimos diciendo hace tanto tiempo nosotros los ecólogos, ¿no? Irene, ¿por qué la bajante? ¿Por qué se da la bajante del Paraná? Es multifactorial, le quieren echar toda la culpa al cambio climático. O sea, nosotros estamos en un año de la niña, o sea, es que el fenómeno del niño es un fenómeno, en realidad es un fenómeno natural, pero que con el calentamiento global y con todas las acciones antrópicas, o sea, de origen humano, se fue haciendo, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Es periódico, pero no cíclico, que no son sinónimos. O sea, eso desde que se empezó los servicios meteorológicos de los países a detectar que eso existe. Ahora te voy a contar en qué consiste, ¿no? Pero lo que pasa es que se producía el fenómeno del niño entre cada, ponele, 3 a 7 años, y ahora se produce cada 2 o 3 años, y después o no, por ejemplo, como ahora con el calentamiento global se está volviendo a extender el periodo. Entonces, el niño es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico frente a Ecuador y a Perú, que hace que los centros ciclónicos y anticiclónicos cambien de lugar. Uno emite los vientos con lluvia y el otro lo recibe, ¿viste? Los centros de alta presión y de baja presión, como te muestran en los reportes meteorológicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay años de niño, que se llama así porque empieza en Navidad, por el niño Jesús, y sigue todo enero, el año de niño, por ejemplo, acá hubo el 83, fue un año de niño, fue tremendo, que la gente que se fue a la costa a veranear, le llovió todo el verano. O sea, llueve mucho en lugares donde no se necesita tanta lluvia, que vos fíjate que la Argentina tiene muy mal distribuidos los recursos hídricos, el 85% está en la pampa húmeda y en la Mesopotamia. Entonces, acá llovía más donde no se necesitaba en ese momento. Y hay lugares de la Tierra donde se necesita agua que no llueve. Por ejemplo, el desierto de Sonora,
al norte de México, que se continúa en el desierto de Arizona, al sur de Estados Unidos, que es el mismo desierto, no importa que esté el límite geográfico, ¿no? Los temas ambientales no saben de fronteras políticas. Después en Sudáfrica, una sequía terrible, en el centro de Australia una sequía terrible. En la prepandemia, justo en enero, febrero, no me acuerdo exactamente qué mes del 2020, antes de que explotara la pandemia, me invitaron de varios canales de televisión acá para hablar de los incendios en Australia, ¿no? Que era una cosa terrible, mostraban los koalas quemados, qué sé yo, y bueno, ya no estamos viviendo lo mismo acá. Bueno, entonces, eso era un año, empezó una niña en ese momento. Pero resulta que esa niña, que es lo contrario al niño, se llama así, digamos, por el antítesis, ¿no? Es como hacer una especie de antónimo, ¿no? Uno es el niño, el otro es la niña. Empezó en ese momento, pero no se recuperó, no hubo ningún niño, ni en el 2000, o sea, eso fue a principio del 2020, ni en el 2000, o sea, fin del 19, ¿no? Principio del 2020, siguió en el 21 y siguió ahora en el 22, o sea que es el tercer año consecutivo de bajante extrema del Paraná, donde no se recupera los 6 meses que tiene que crecer el río. O sea, el río tendría que tener 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Entonces, como no llovió en el sur de Brasil, ¿qué hicieron los embalses del sur de Brasil, las presas? Cerraron las compuertas para conservar la cantidad de agua que ellos necesitan para sus industrias y para su ganado, para su gente. Entonces, por un lado es eso, pero por el otro lado, nosotros tenemos un modelo de producción nefasto en toda esta zona, extendiendo la frontera agropecuaria, tanto con los monocultivos forestales de especies exóticas que te explicaba al principio, cuanto con la soja también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La soja, que ahora ¿por qué tiene un valor altísimo, como tenía en los 90 cuando entró acá la soja transgénica, que en la época de Menem? La soja es un producto que se utiliza para muchas cosas, pero nosotros, por ejemplo, nos la compra China para alimentar al ganado. ¿Vos te creés por casualidad que los chinos, con el tremendo extenso territorio que tienen, no tienen lugar para cultivar soja? Por supuesto que lo tienen, pero ¿qué pasa? La soja, los chinos son muy astutos, la soja es una planta que chupa mucha cantidad de agua, tiene lo que se llama un agua virtual muy grande. ¿Qué quiere decir esto? El agua virtual es justamente lo que no ves en todo el proceso de que va de semilla a semilla, de todo un ciclo. Por ejemplo, este frasco que tengo acá con maníes tiene un agua virtual. Las hojas de papel que tengo acá en el escritorio tienen un agua virtual. ¿Cuánta agua se necesita para hacer pasta de papel y después para hacer papel, para blanquearlo, todo eso? Bueno. Cualquier producto de cualquier cosa, esta remera, todo tiene un agua virtual. Si vos comparas, para que se entienda, por ejemplo, el agua real es lo que vos ves. Por ejemplo, si vos comparás un tomate, que nosotros lo compramos como verdura, pero es un fruto, con una banana, obviamente, estoy diciendo una verdad de perogrullo, el tomate tiene más agua real que una banana, o que una manzana. Pero el agua virtual vos no la ves, que es todo lo que se necesita en todo el proceso. ¿Entendés? Entonces, la soja chupa una cantidad de agua tremenda como planta hasta que llega a semilla, poroto de soja, que es lo que realmente se utiliza, y cuando sobra el agua, porque acá pensá que el Paraná es nuestra columna vertebral, es el río más importante, un río muy ancho, cuando sobra el agua no pasa nada, o sea, cuando nos compran la soja no se compra la huella hídrica que deja, que se llama así, que es parte de la huella ecológica en el agua, ¿no? Entonces, ellos no pagan por ese insumo, del mismo modo que las mineras no pagan por el insumo de agua, ellos dicen que usan una cantidad de agua que por supuesto usan 10 veces más de lo que ponen en los informes, ¿no? Para los diques de cola, las mineras lo mismo, son multinacionales también, están externalizando costos a otros países, como pasa acá, por ejemplo, con la Barrick en San Juan. Entonces, esas externalidades, digamos, ese insumo que no se paga como tal, no pasa nada cuando sobra. El problema es cuando falta, como ahora. La huella hídrica de las hojas, o sea, ese modelo de producción que nosotros estamos usando, o sea, es una multicausa. Todo el mundo habla del cambio climático. Bueno, es el cambio climático, no podemos hacer nada. No, no podemos hacer nada, no. Justamente podemos hacer mucho si no se nos escuchara. El problema es que no se nos escucha. Cuando trajeron la soja transgénica acá, yo me agarré de la cabeza, no por la transgénesis y por el hecho de ser transgénico, que también eso es otro capítulo aparte, tiene sus problemas aparte, pero que el hecho de que sea soja exótica y o sea, ellos, los chinos, prefieren guardar el agua. Vos pensás que 1/3 de la población mundial son chinos, es la población más populosa del mundo. Entonces, 1/3 de la población mundial, de todo el mundo, son chinos. Ellos guardan el agua para darle de tomar a la gente. Entonces, compran la soja
prácticamente pagando nada por el insumo agua, lo pagan por el producto soja, ¿entendés? ¿Me explico? Sí, totalmente. Porque si no, no se entiende realmente el entusiasmo que tienen de mandar esos barcos que cuestan una fortuna, de venir a cargar acá, por ejemplo, al puerto de San Lorenzo, soja, o sea, llegan al borde del Río de la Plata, remontan el Paraná, y donde, por ejemplo, cargan es en el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Yo eso lo he visto, porque trabajé, imagínate. Lo que pasa es que eso no se habla, no se blanquea. No, nadie te lo dice. Pero nosotros los ecólogos, bueno, a ver, en los papers científicos esto está, todo lo que yo te digo, está escrito, está publicado. Lo que pasa es que los papers científicos, cuando yo era becaria y después entré en la carrera de investigador del CONICET, de alguna manera te obligan a publicar, por supuesto que hay algunos trabajos que están en español, pero la gran mayoría de los trabajos importantes están en inglés, en revistas de interés científico. Por eso la importancia de hacer comunicación para la ciencia. Lo que pasa teniendo en cuenta... Sí, lo que pasa es que no todos los investigadores la hacen, ¿no? La comunicación. Seguro, seguro. Teniendo en cuenta tu conocimiento de la parte ictícola, de los peces del Paraná, yo me crié en los veranos, yo pasé los veranos a la vera del Paraná. Mi familia es de la zona de Chaco, Corrientes. Entonces yo recuerdo mi infancia, yo tengo 51, recuerdo mi infancia, mis 6, 5, 7 años, que nos íbamos al puerto de Barranqueras a pescar. Y salían unos dorados espectaculares. Sí, yo ahora te voy a contar una anécdota con Barranqueras que tengo de hace pocos años. Unos ejemplares enormes. 10 años después, a mis 15 años, 16 años, sacábamos unos bagrecitos así. Sí. Y todos esos grandes ejemplares que eran, bueno, los veíamos revolotear. El río Paraná, el río Paraná, por 3 factores, uno de origen natural, que es el fenómeno del Niño, pero que, digamos, se estuvo modificando por acción antrópica en las últimas décadas, diríamos, ¿no? Los cambios de clima, vos te das cuenta, porque una cosa es el clima, otra cosa es el tiempo meteorológico. La meteorología es la ciencia a corto plazo. Cuando vos te dicen, por ejemplo, por los canales de televisión, gente que no es meteoróloga, un locutor, una modelo, viste, que está al frente de un programa que ahora es muy común, una cara linda, te dice, a ver cómo está el clima hoy, es un error garrafal, porque el clima, necesitas 30 años por lo menos para decir cómo va a cambiar el clima. Lo que está diciendo es el tiempo. Yo a veces cuando me toca ir a los canales se los digo, y me dicen, bueno, pero yo digo tiempo, la gente se va a creer que es el tiempo del reloj. Le digo, pero vos te crees que la gente es idiota. Por algo en inglés hay 2 palabras distintas, weather y time. En castellano, bueno, obviamente que si vos estás hablando del tiempo y estás mostrando un mapa meteorológico, estás hablando de la meteorología, no de la hora. ¿Viste? Pero eso es subestimar a la audiencia, qué sé yo. Bueno, pero eso es otra cuestión. A mí me parece que son más pavos los que dan el pronóstico, salvo que sean meteorólogos que realmente hablan de tiempo y no de clima. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, con el doctor Boneto, que fue mi director durante muchos años en el CONICET, cuando yo era becaria, que ya falleció, Argentino Boneto era doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Córdoba, y él fue el fundador primero del Instituto Nacional de Limnología, el INALI, en Santo Tomé, el puerto de Santa Fe, y después del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, el CECOAL, en Corrientes Capital. Y después acá, bueno, lo último que hizo en su vida, cuando ya se vino a vivir a Buenos Aires, es fundar el INTECH, que es el Instituto de Tecnología de Chascomús, que está en las lagunas encadenadas, viste, ahí de la provincia de Buenos Aires. Y después él falleció. Bueno, yo ya después cuando me ascendieron al CONICET, digamos, la CONICET es una carrera donde empezás con director y después te independizás del director, digamos. Pero bueno, yo de todas maneras, como te dije antes, pateé el tablero cuando mis hijos eran chicos porque me quise dedicar, estaba 12 horas fuera de mi casa y mi sueldo no alcanzaba para pagarle a la niñera cuando Caballo nos mandó a lavar los platos. Ahora, por suerte, los investigadores ganan muchísimo más, ¿no? Bueno, la cuestión es que con Boneto hicimos un trabajo en los 80, hicimos en el puerto de Corrientes, que era donde él tenía los datos, porque en ese momento él vivía allá, el año 83, que por eso me acuerdo bien que era un año de niño, con mucha creciente, el 84, 85, 86, hasta el 87, y lo publicamos en una revista, o sea, vimos todo el hidrómetro de Corrientes, que es digamos, lo que mide la altura del agua en cada puerto, lo estuvimos viendo a lo largo de los 12 meses del año, de un año a otro durante 4 años, ¿no? O 3 años y pico. En la década del 80.
Y los otros dos factores que hicieron muchos cambios en el Paraná, por un lado, fueron la gran deforestación en la alta cuenca, sobre todo el estado de San Pablo, que quedó el 93% del bosque, de la floresta, como dicen en Brasil, eliminado, porque para cultivar café y cacao sacaron toda la selva, incluso llegó hasta el albardón, que es hoy no se puede podar el albardón, que es el bosque en galería del río, digamos, de los ríos. Estoy hablando de los ríos afluentes del Paraná Superior, el Tieté que pasa por San Pablo, el Paranaíba, el Grande, Paranapanema, el Iguazú Superior, todos estos ríos que están en territorio brasileño, ¿no? Entonces nosotros hicimos, a ver cómo eran las curvas, porque había un trabajo científico, un libro de 2 tomos, que se llama La Red Fluvial Argentina, que publicó en el año 1948, que no es casual esa fecha, ahora te voy a decir por qué, un señor que se llamaba Francisco Soldano, que él mostró justamente todos los puertos, él hizo un libro entero para todos los puertos de la Argentina, menos los del Paraná, que los puso en otro libro, porque hay tantos puertos fluviales del Paraná, o sea, puertos fluviales, estoy hablando, no los de mar. Hay otros puertos fluviales sobre otros ríos de la Argentina, y él hizo todos esos, los puso en un tomo, y todos los del Paraná los puso en otro tomo, empezando por el puerto de Buenos Aires y terminando bien en la puntita justo de Cataratas, ¿no? En la triple frontera. Y bueno, y también la parte del río Paraguay, digamos, que nos hace tener límite con Paraguay. Entonces, es lo que mostraba en el año 1948 perfectamente los 6 meses de creciente, 6 meses de bajante, 6 meses de creciente, 6 meses de bajante. Cuando nosotros registramos el hidrómetro de corriente, vemos que hay una erraticidad tremenda. Donde tenía que haber creciente, había bajante, tenía que haber bajante, había años que no había bajante para nada, el año del Niño era todo creciente, porque tiene que ver con la pregunta que vos me estás haciendo. Había años que era todo bajante, pero después se recuperaba, nunca pasaba más de un año. Pero el río estaba completamente errático, o sea, la fórmula que muestra, que se hace con análisis matemático, viste que vos con análisis matemático, con derivadas integrales, cuando no tenés un polígono regular, podés calcular el área bajo una curva. Entonces nosotros se lo dimos al departamento de matemática de la universidad, y dijo que no podía encontrar una única función, una única fórmula, como tenía Soldano en el libro. Nos calculó uno para cada año. Entonces nos dijimos, bueno, entonces, ¿pero qué ponemos en el paper? El río se volvió loco, sí, pero eso no es académico. Pongan la palabra que se utiliza es errático. Bueno, el río se volvió errático. Entonces, los peces tenían esa dificultad, que se adaptaron a 6 meses de creciente, 6 meses de bajante. Yo tengo en algunos trabajos científicos míos, publicados en inglés, y están en mi tesis también, nosotros marcamos peces con marcas, entonces sobre todo dorado y sábalo, que son los 2 peces más importantes. No es que los otros no lo sean, el manguruyú, el pacú, el patí, todos, pero nosotros utilizamos esas 2 especies, que son así íconos, y vimos por las recapturas de los peces, de la marca. Ahora se hace con un chip que se pone muy fácilmente debajo de una aleta, pero en ese momento, te estoy hablando de los años 80, nosotros comprábamos manguera cristal que se utiliza, viste, para poner suero de los pacientes, en pedacitos. Fue muy curioso porque Boneto tenía que encontrar, CONICET no tenía un mango en aquel momento, ¿viste? No te daban plata ni por casualidad, subsidios dificilísimos que te dieran. Entonces había que ser muy creativo. Y Boneto fue a ver en ese momento a un hermano, a un, no sé, un primo, no sé, un pariente al hospital de clínicas, vino a Buenos Aires. Y entonces mirando, se le ocurrió, mirándola, yo era todavía, me acuerdo que cuando fue esto fue muy al principio, yo todavía era soltera, vivía en casa de mis padres, mirando la manguerita cristal del suero de este pariente, se le ocurrió una idea, entonces me pide a mí, él se volvía a Corrientes, me dice, mira, no me preguntes por qué, llamó por teléfono, porque todo era por teléfono de línea, me acuerdo que atendió a mi viejo a las 11 de la noche, y se asustó, pensó que había pasado algo, ¿viste? Yo ya estaba acostada en la cama porque madrugo, bueno. Me llamó al teléfono, fui y me dice, mira, andá y pedí 3 presupuestos, porque el CONICET me tiene que aprobar, y necesito 3 presupuestos, por la zona de Facultad de Medicina, ¿cuánto sale un rollo de manguera cristal? Así sale. Pero yo digo, este tipo se volvió loco, ¿para qué lo quiere? Me dijo, después te voy a explicar. No había mail, no había nada. Cuando nos veamos te explico. Bueno, él tenía que viajar después a hacer un trámite al CONICET el mes siguiente, después me explicó. Entonces, bueno, y además me mandó a una casa de pesca a comprar tanza. Parece que él había hecho una experiencia en el hospital mientras fue a ver a este pariente, cortando un pedacito que pidió de manguera cristal, le puso una tanza, lo metió en una pileta, en un lavatorio blanco, como es todo en el hospital de clínicas, y vio que con agua, la manguera cristal y la tanza es como que desaparecen, no se ven, porque cuando vos marcás un animal, me acuerdo que en la facultad nosotros nos hacían una experiencia, se llama una demostración por el absurdo, cuando vos, por ejemplo, agarrás bichos bolita, los pones en un terrario,
¿no? Y son alimentos de aves, ¿no? Entonces pones dos terrarios, uno que es lo que se llama el testigo, y el otro que es el experimento que vos querés demostrar. Entonces, vos como profesora de ciencias naturales ya sabes a qué me refiero, porque ahí la audiencia no. Entonces dejábamos los bichos bolitas con piedritas que se meten por debajo porque necesitan humedad, y otro lo pintábamos con esmalte rojo de uñas, bien colorado, bien fuerte o bien rosado, así, un esmalte de uñas, pero más colorado, ¿no? Entonces, claro, lo dejábamos en una ventana, teníamos clase una vez por semana, y a la semana íbamos a ver la diferencia. Resulta que los bichos bolita color tierra estaban todos los que habíamos puesto, y los bichos bolita con la marca habían desaparecido, porque las aves, que algunas ven bien, habían visto el color y se los habían morfado. O sea, eso demuestra en un trabajo práctico que no te sirve ese tipo de marcación, porque estás cambiando toda la ecología de esa especie, ¿entendés? El comportamiento. Bueno, entonces lo que había que hacer era hacer algo que disimulara en los peces. Entonces él me explicó que yo cortara, después cuando vino a Buenos Aires al mes siguiente, que yo tenía que cortar pedacitos de manguera cristal. Esto era mientras era estudiante de la licenciatura, o sea, ni siquiera había terminado. Yo me sentía la persona más idiota del mundo porque me mandó a cortar montones de pedacitos de 10 centímetros. Entonces él mandó a imprimir, ni siquiera se podía hacer por computadora, porque no había, se trabajaba con máquina de escribir. Yo redacté mi tesis en máquina de escribir, la pasé 17 veces hasta que quedó ahora con copy-paste. Yo le digo a mis hijos, ¿viste? Me miran como si fuera un extraterrestre. Bueno, entonces yo cortaba las mangueritas, él mandó a imprimir unos papelitos que decían localidad, fecha, nombre del pescador, tamaño, lo que se llama la distancia, el tamaño total del largo del pez, más el largo estándar, que es hasta la cola, porque si le sacás la cola, la aleta caudal, a veces los peces tienen la aleta caudal comida, entonces necesitas la longitud estándar y la longitud total. Después el ancho, que se hace como con una pinza, ¿no? Que le pones así al pez y lo medís. Después el estado de maduración, si está maduro sexualmente, si es hembra, si es macho. La hembra te das cuenta porque la apretás un poquito y empiezan a salir los óvulos, ¿no? Bueno, ¿y qué especie es? Entonces ese papelito, que es chiquitito, con una etiqueteadora, como se hacía antes con los tickets de los recitales, se le ponía desde 0000, o sea, 5 ceros, a 99.999, o sea, 10.000 papelitos, todos con número distinto. Entonces, con un clavito, vos enrollabas con un alfiler grueso, un clavito, el papelito, lo metías dentro del tubito y en las puntas lo sellabas con el calor, en un mechero Bunsen que hay en todos los laboratorios, con calor, con una pinza, lo sellabas. ¿Viste cómo se hace con el tenedor cuando no sabes hacer el repulgue de la empanada? Bueno, igual. Entonces, para que el papel quede bien seco, y se le pone después con una aguja caliente la tanza y se cierra como con un rulo, que después una alumna que hace macramé me dijo que se llama nudo alondra, que es como se ponen los flecos de los sellarpes. Y preparás las marcas así y vas anotando en planillas, bueno, del 0 al 1000, del 1000 al 1999, del 2000 al 2999 y así. Entonces se hizo marcación en el Delta, y después en todo el Paraná, distintos institutos participaron de marcar los peces, o sea, se los tenía que sacar con red. Vos fíjate que ahora directamente haces eso, le pones un chip y lo seguís por satélite. Lo seguís por satélite y lo mirás en la computadora, ni siquiera tenés que ir al campo después. Bueno, nosotros teníamos que ir al campo, sacarlos, ponerles la marca, ir con un veterinario que calculara un antibiótico junto con un calmante, para que el pez se tranquilizara, en un tacho con el agua del río, dentro del bote, íbamos con bote, los peces que sacábamos de la red, cuando el bicho se tranquilizaba, entre la aleta dorsal 1 y la segunda, si es que tiene dos aletas dorsales, o si no, delante de la única aleta dorsal, le metías con una aguja, como las agujas que tienen los colchoneros, ¿viste? La aguja curva, como las que sirven para coser en medicina, bueno, una aguja curva, y se la atás así con ese nudo alondra del otro lado, y que le queda el tubito colgando. Y hubo que hacer toda una campaña de difusión en todas las ciudades portuarias, digamos, del Paraná, y en todos los países de la cuenca, ¿no? del río Paraná, que son los mismos del Plata, menos Uruguay. O sea, tenés Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. En los lugares públicos, que no son solamente los del Estado, por ejemplo, bueno, obviamente estaba en los lugares estatales, pero también los bancos, los teatros, los cines, las estaciones de micro, de tren, los puertos, el correo, bueno, en todos lados decía, si usted encuentra un pez, porque imagínate la gente que pesca
comercialmente o deportivamente, saca un pez con un cuchuflito colgando, no se iba a saber qué hacer, para decir esto de dónde salió. Se hizo toda una campaña que el CONICET sí tenía una buena imprenta en ese momento y nos hizo los afiches, que decía, si usted encuentra un pez con estas características, procede de la siguiente manera, corte el tubito, saque el papelito sin que se rompa, anote todo lo que dice ahí, póngalo en un sobrecito, mándelo a alguna de estas 3 direcciones, el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, que era donde estaba yo, el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias Naturales, el Instituto Nacional de Limnología de La Plata, que se llama Raúl Ringuelé, que es un investigador que falleció, de Ecología Acuática Continental, el Instituto Nacional de Limnología de Santo Tomé en Santa Fe, o el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Y ahí se recogían los sobres. Yo me sentía en ese momento, ¿te acordás del programa Hola Susana, cuando no había llamado telefónico, que la gente mandaba las cartas con ¿cómo se llama? Con las etiquetas de los productos que a ella le sponsoreaban? Bueno, teníamos un corralito de cartas, yo me sentí un Susano, ¿no? Con esas cartas. Entonces yo, después de hacer todo el laburo de los papelitos, de los tubitos, tenía que abrir cada carta, ver quién era la persona, porque, a ver, los pescadores en general son personas muy humildes. Entonces, lo que se les ofrecía a cambio era un certificado diciéndole, usted colabora con la ciencia argentina con el escudo nacional. Entonces el CONICET hizo unos certificados que no se podían hacer por computadora porque no había, entonces estaban en blanco, ¿no? Como eran los certificados universitarios en esa época, y yo tenía a una persona conocida que había ido a escuela, yo fui a bachillerato común, pero había una persona conocida nuestra que laburaba con nosotros, que había ido a escuela, ¿cómo se llama? Donde se reciben de perito mercantil, comercial, y había tenido caligrafía, y sabía usar la pluma cucharita para escribir con letra gótica. Bueno, entonces ponía el nombre, le pedíamos en el afiche, que estaba en todas partes, que la gente pusiera con letra clara el remitente, porque si no iba a llegar, no sé, Juan Pérez iba a decir Hugo López, qué sé yo, si no estaba bien claro. Entonces se le mandaba el certificado a cambio de la etiquetita, y después en un sobre chiquito donde mandó la etiqueta, se le mandaba estampillas, para que esa persona, si encontraba más peces, o sea, por lo menos que no tuviera que poner dinero de su bolsillo. Nosotros íbamos al correo y comprábamos estampillas a granel, por cada papelito que nos llegaba era una estampilla, imagínate, cada certificado, mandárselo. Bueno, esto pasó en la década, desde los 70 hasta mediados del 80, con la interrupción de mi ida a Estados Unidos en el medio, después a México fui bastante después, porque lo de México ya fue en los 90, pero esto te estoy diciendo desde cuando yo era estudiante, la licenciatura la terminé en el 78, y esto fue hasta mediados de los 80. Entonces, me pasa en el año, creo que fue el 2012, 13 o 14, no me acuerdo bien, yo ya estaba dando clase de posgrado, y hay un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y distintas universidades nacionales de las provincias, a mí no me gusta decir del interior, de las provincias, y me piden dar un curso intensivo que yo daba en un cuatrimestre, o sea, eran 2 bimestres, en realidad darlo en una semana, de la mañana hasta la noche, cortando para el almuerzo y la siesta, porque por supuesto en otros lugares se respeta la siesta, no es como acá en Buenos Aires, en una semana de lunes a viernes, ¿no? Me dijeron, ¿no te vas a cansar? Le digo, no, yo estoy acostumbrada a dar clase, mira, estamos hablando hace 1 hora, casi 2 horas, y yo estoy como nada. Bueno, entonces, por supuesto con intervalos para café, y qué sé yo, y después en el almuerzo seguíamos hablando, algunos no querían hacer siesta y se quedaban charlando conmigo. Entonces, esta experiencia fue, por eso me acuerdo lo de Barranqueras propiamente dicho, porque esto fue en la ciudad de Resistencia, que para la gente que no sabe y no tiene mapa en la cabeza, no está a orillas del Paraná, lo que está a orillas del Paraná es Barranqueras, donde está el puente que cruza Corrientes. Entonces la directora de la maestría, yo tuve que dar para 2 universidades, la del Nordeste y la sede de Resistencia, y la del Litoral, la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Nacional del Litoral. Entonces, bueno, fui mi curso para estos 2 grupos de estas 2 personas de posgrado de estas 2 universidades juntos, los juntaron los mismos días a la misma hora, en un aula grande, y el día jueves me dice la directora de la maestría ya, me dice, Irene, me dice, vos tenés que volverte el sábado a la mañana, me dice, ¿estás muy apurada por volver el fin de semana? No, le digo, no, yo ya era viuda, no, a ver, no me acuerdo, sí, creo que sí, entonces debe haber sido después. No me acuerdo la fecha exacta, tendría que mirar el currículum para ver en qué año fue esto, ¿no?
Entonces me dice, ¿estás muy apurada? Me dice, ¿no podés cambiar el pasaje para irte el domingo o para irte el sábado de la noche? Digo, sí, tranquilamente. Me dice, porque tenemos una invitación a almorzar el sábado al mediodía y tengo una sorpresa para vos. Digo, pero adelantame algo. No, no, me dijo, es una sorpresa linda. Me dijo, te va a gustar. Dije, bueno, qué sé yo. Le quedé en manos de ella, hicimos eso, cambiamos el pasaje, le dio a la secretaria mi pasaje, me lo cambió, era un pasaje en avión. Entonces, el sábado me vino a buscar y veo que enfila, en Resistencia, veo que enfila para el río y que cruza el puente. Me dice, le digo, ¿dónde vamos? Me dice, vamos a Corrientes. Me dijo, porque la invitación es a Corrientes. Bueno, te la hago corta. Llegamos a la casa de un pescador muy humilde, o sea, veo que sale de la ruta, que baja hasta la vera del río, a una casita que tenía un comedor, un dormitorio, una cosa, la cocina con el comedor muy, muy humilde, y en el medio del comedor, o sea, nos había hecho pescado, por supuesto, el pescador, la señora, una rica ensalada, una gente amorosa, y en el medio del comedor veo un cuadro donde está el certificado con el escudo nacional del CONICET que dice, usted colaboró con la ciencia argentina, que le había mandado yo, mira, me agarra piel de gallina cuando me acuerdo. Me Qué puse a llorar de la lindo, emoción. Y qué el hombre este me lindo. dice, señora, me dice, yo no terminé el colegio, me dijo, fui analfabeto y estudié, aprendí a leer de adulto. Me dijo, usted no sabe lo que significa para mí esto, lo que significó tener este... Me dice, yo mismo hice el marco, yo mismo fui a un vidriero y compré el vidrio, yo mismo lo enmarqué y yo mismo lo colgué, me dijo. Y me siento orgulloso de mostrarlo a cada persona que viene de visita, a mis hijos, a mis nietos, un hombre grande. Habían pasado, no sé, 30 años de esto. Yo no sé Es lo cómo que decíamos antes, llorábamos de emoción, es lo que ¿entendés? decíamos antes, plantar las semillitas. Tal cual, tal cual. Viste, Y toda que esta gente... como docente también te pasa Bueno, que y plantás ahí es esas donde semillitas en los dilucidamos, chicos. que ya se tenía una presunción de que los peces migraban, pero se tenía que tener la prueba, y la prueba era con las marcas y con la recaptura, que tuvimos una recaptura muy importante de sábalo y dorado, un 82, 83%, que es mucho, porque también hay peces que mueren. Por ejemplo, ahora, como se pone un chip y se sigue por satélite, se sabe que cuando la señal queda fija durante mucho tiempo en un lugar, el pez se murió, o se le acabó la batería justo al coso ese que tiene una batería como una pilita de reloj, no sé muy bien cómo es porque tiene que ponerle algo que soporte el agua, ¿no? No sé los detalles técnicos, pero cuando pasa mucho tiempo saben que quedó ahí muerto el pez, pero acá con hay gente que pescará y que dijo, yo esto, agarran la marca y la tiran a la miércoles, no les importa, la mayoría de la gente colaboró. Y lo mandó por Una correo y última, recibió a cambio la estampilla, o sea que ni siquiera tuvo que pagar de su bolsillo, porque no había matasellos, usaba estampilla. Ahora vos vas al claro, correo y te la pasan por una máquina. En ese tal momento cual. todavía se emitían estampillas. Parece mentira, yo lo cuento esto, incluso a veces mis hijos están podridos de escucharme esto, ¿no? Pero ellos eran chiquitos incluso cuando yo lo contaba o lo hablaba con mi marido. Y por supuesto no me había pasado esto que pasó mucho después, pero sí del tema de las marcas y de todo eso, es algo que yo me sentía la persona más inútil del mundo haciendo ese trabajo ¿viste? A mí siempre me gustaron los trabajos manuales, pero ya llegó un punto de hacer tantas marcas que ya me volvía tarada, ¿viste? Dije, pero ¿qué estoy haciendo yo acá? Digo, yo seguí mi carrera para hacer otra cosa en el laboratorio, pero después los frutos, cuando nosotros después lo publicamos varias veces, publicamos en una revista que, mirá vos lo que son las cosas que después por mi dominio del idioma inglés y qué sé yo, me nombraron la representante para América del Sur de esta revista que se llama Regulated Rivers Research and Management, Ríos Regulados, Investigación y Manejo. Entonces nosotros lo que hicimos fue demostrar estos tres factores que al final no te terminé de decir, el fenómeno del Niño, la deforestación de la alta cuenca, que te conté, sobre todo en el estado de San Pablo, que es parte de la cuenca, y el último factor, y acá viene lo de Soldano, 1948, fue la era de las represas en 1950. Cuando se empiezan a formar los embalses, no por arte de magia ni del Espíritu Santo, cuando los ingenieros hidráulicos hacen los embalses en el Paraná Superior, en Brasil, vos imaginate que no es lo mismo que evapore un río encajonado por una línea de falla que un gran embalse, un lago. Cuando llegan las nubes, toda esa cantidad de humedad, va a llover más en lugares donde realmente llueve mucho, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a cambiar todo el régimen y donde realmente se pudo decir que hubo un cambio de clima, porque si esto en los años 50
en el año 1948, Soldano ya había visto que la curva era de esa manera, y nosotros en los 80 lo vemos distinto, ¿cuántas décadas pasaron del 50 al 80? Justo 3 décadas, lo que necesita la climatología para decir, acá hubo un cambio de clima. ¿Entendés? Entonces, eso nosotros lo publicábamos junto con, en uno de los papers pusimos lo de los peces migradores, como era la migración de aguas arriba para alimentarse, para reproducirse y aguas abajo para alimentarse, la entrada a las lagunas, dejar los juveniles ahí, volver al río. Después los peces mueren, o sea, con cada ciclo de desove después mueren. Pero después esos juveniles, cuando ya están crecidos, van al río y ya se convierten en los adultos de la siguiente generación, ¿entendés? Entonces todo eso se sabía, se presumía, porque se los veía pasar por los puertos 2 veces al año, una vez aguas abajo y otra vez aguas arriba en contra de la corriente, que como es un río de llanura no es una correntada. Hay otros peces migradores que sí tienen que luchar más contra la corriente, por ejemplo las truchas la trucha arcoíris en Estados Unidos y en Canadá, o la trucha marrón en Reino Unido, por ejemplo. Bueno, acá están introducidas, pero son nativas de esos otros países. Entonces, acá... Una última, sí, una última ¿Entendés? pregunta, Irene. ¿Tenemos que acostumbrarnos al río Paraná de esta manera? ¿O Una hay pregunta del algún millón. tipo de esperanza para que mejore al menos un poco? Mira, ahora se supone que ya no va a haber un periodo de la niña tan largo, en algún momento se va a tener que recuperar. ¿Cuándo? No te lo puedo decir, porque no tengo la bola de cristal, pero que realmente por el modelo de producción, por el cambio climático, por el cierre de las compuertas aguas arriba, o sea, una serie de cuestiones antrópicas, además del calentamiento global, que por el otro lado también lo producimos nosotros, pero esto se viene, digamos, produciendo desde la revolución industrial. Lo que hay que tratar de hacer es llegar a que no vamos a llegar a la meta que pidió el Acuerdo de París de 1,5 grados, ya estamos casi por 2 grados o más. Algunos especialistas en ciencias de la atmósfera y los océanos te dicen que vamos a llegar a 3 grados y pico, lo cual sería terrible, porque ahí cambian todos los ciclos de los animales migradores, o sea, no es simplemente que uno se pone más abrigo o se saca o se desabriga. Porque hay gente que te dice, bueno, pero yo voy a la Antártida y me pongo una campera. Sí, yo también fui a la Antártida a dictar ecología antártica, a la base Marambio, me puse una campera. Pero no se trata de eso, o sea, cuando vos te estás cambiando cuando estás cambiando el clima, estás alterando todos los patrones de migración de los animales migratorios. Acá, por ejemplo, está pasando que llegan las aves migradoras en estos veranitos de San Juan, que aparecen en medio del invierno, por ejemplo, que de pronto tenés un calor terrible en el mes de julio, los insectos acuáticos empiezan a emerger fuera de época, que tendrían que salir en primavera, que se rigen, viste, por las horas justamente por el fotoperiodo que hablábamos antes, de luz y de sombra. En vez de salir en primavera, los adultos, que son los que se reproducen en el aire de los insectos acuáticos, salen en ese momento que hace calor. Y se reproducen, mueren. Cuando llegan las aves en primavera no tienen comida, que vienen a nidificar acá, escapándose del otoño y después del frío, del invierno boreal, de Siberia o de Canadá, ¿no? Que llegan acá, por ejemplo, al Pantanal del Mato Grosso, a Liberá. Ahora no sé lo que va a pasar este año, porque son aves que necesitan de los recursos acuáticos y no hay agua en el Liberá. No te lo puedo decir, no te puedo contestar esa pregunta, Pato, me encantaría decirte qué puede pasar. Ojalá, ¿no es cierto? No lo sé. Ojalá, no, Ojalá. Ahora, obviamente. de hecho, bueno, está lloviznando, no alcanza para apagar el fuego, está lloviznando en Corrientes, pero la verdad que tendría que venir una lluvia muy fuerte, irse la niña, entrar un niño, que eso, digamos, el niño se produce recién en diciembre, o sea que habría que esperar a diciembre, estamos a fin de febrero. Sí. Sinceramente, no sé, me encantaría poder responderla, pero no lo sé. Va a ser un año complicado este. Sí. Bueno, yo ya te hice hacer el programa más largo de lo que tenías previsto, porque ya No llevamos 2 horas de importa, charla. Es un placer haber charlado con vos, haber aprendido un Igualmente, montón de cosas. me alegro. Obviamente que hay un montón de otros temas que lamentablemente lo estamos viviendo a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, ya en algún otro momento ojalá podamos seguir charlando. Mil gracias, Irene, y ¿Cómo un no, Pato? placer conocerte. No, a vos, gracias por tu interés y por convocarme. Bueno, nos vemos pronto por las redes, como siempre. Eso, Muchas gracias. les digo a todos que estoy en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter.
y en YouTube no monetizada la cuenta, o sea que no les pongo publicidad, así que pueden suscribirse tranquilamente. En todos lados soy Irene Weiss, o Irene Weiss de Badgen, que es mi apellido de casada, no importa, ponen igual, Irene Weiss igual aparezco en YouTube, porque es como estoy logueada en el mail, viste que es que el YouTube de Gmail. Pero en todas soy Irene Weiss, menos en Instagram, que soy Weiss Irene. Instagram es la que manejo personalmente yo, así que en lo posible, si quieren hablar conmigo, hacerme una consulta, me escriben por privado de Instagram, que lo contesto yo. En las otras, tengo una chica, una tesista que me asiste, que tiene todas mis claves y me ayuda cuando ve que yo no puedo contestar. Justo vos me escribiste por Messenger y justo estaba yo atenta al Facebook, pero tengo tantos mensajes que a veces en época de clases, durante el año académico, imposible que yo me pueda estar ocupando de todas las redes. Entonces ella me ayuda, pero si quieren que yo les responda personalmente, la única que manejo en forma personal siempre es Instagram. Me escriben Weiss Irene, soy. Al revés no, porque es otra persona. Weiss Irene, W-A-I-S, con A y una sola S. Todo junto. Irene, muchas gracias, un placer. Besos, hasta pronto. Irene, antes que me cortes. Espera, voy a dejar de grabar.